Un ataque aéreo dejó a la niña huérfana. Cuando se enfrentaba al hambre, un compañero de su padre llegó para adoptarla. Sin embargo, como yerno, Chris no tenía ninguna influencia en la casa de su suegro. Afortunadamente, su esposa Nancy, hermosa y de buen corazón, deseaba acoger a la desdichada Mandy. Pero Logan, el cabeza de familia, se mantuvo inflexible. Para quedarse, Mandy se ofreció a hacer cualquier trabajo. Su única petición era que le dieran de comer adecuadamente. Nancy, movida por la compasión, estaba a punto de negarse, pero su padre, impresionado por la determinación de Mandy, aceptó inmediatamente. Así que al día siguiente, antes del amanecer, Mandy se levantó temprano para comenzar su trabajo. El agua del pozo de la montaña estaba helada. Mandy decidió lavarse la cara primero para despertarse. A continuación, se dirigió al establo, donde Logan le dijo que observara y aprendiera. Los adultos primero limpiaban a las vacas con agua tibia, colocaban grandes cubos debajo y luego procedían al ordeño. Al ver cómo la leche fresca llenaba todo el cubo de hierro, Mandy lo encontró mágico. Quería probar ella misma a usar una toalla caliente, pero se lo impidieron. Resultó que cuando se acercaban extraños, las vacas se ponían nerviosas y asustadas, y luego atacaban a cualquiera que se acercara. Mandy se sintió bastante desanimada. Solo quería ayudar, pero acabó cometiendo un error. Cuando el sol ya estaba alto en el cielo, llegó la hora de sacar a las vacas a pastar. La alegre y vivaz Mandy incluso se despidió de las vacas lecheras. Aunque las vacas se habían ido, el trabajo en el establo continuaba. Mandy tuvo que coger la pesada pala de hierro y limpiar cuidadosamente el estiércol de las vacas. Esta tarea era claramente muy agotadora para ella. Sin embargo, Mandy apretó los dientes y perseveró. Aunque a veces tropezaba, se levantaba rápidamente y seguía adelante. Logan observaba todo esto. Solo después de terminar estas tareas, todos se sentaron a desayunar. Este fue el momento más feliz de Mandy. No fue hasta la noche que Logan llevó las vacas a casa. Mandy, siempre considerada, se despidió del rebaño. Después de pastar todo el día, las vacas aún necesitaban ser ordeñadas. Mandy observaba atentamente a Logan llenar con destreza un cubo y aprendía con atención. Por fin llegó la noche. Ante una mesa repleta de comida, Mandy dudó en tocar su plato. Resultó que el esfuerzo del día la había dejado tan somnolienta que casi se queda dormida mientras comía. Al ver a Mandy tan agotada y apática, Nancy no pudo evitar exclamar. Instó a su padre a que se lo tomara con calma y no presionara demasiado a Mandy. Mandy creía que toda esta discusión era culpa suya y se apresuró a disculparse. A altas horas de la noche, cuando todos dormían, Cindy entró de repente en la habitación de sus padres. Al preguntarle, resultó que los ronquidos de Mandy eran tan fuertes que no la dejaban dormir. Sus padres le sugirieron que durmiera en la habitación del abuelo. Inesperadamente, los ronquidos del abuelo resultaron ser igual de estruendosos. A la mañana siguiente, Mandy siguió a Logan para aprender sus tareas temprano. Al poco tiempo, Logan pareció recordar algo. Llamó a Mandy con la intención de que probara a ordeñar. Mandy se emocionó al instante. Por fin podía hacer un trabajo de verdad. Al principio, estaba un poco asustada. Le rogó suavemente a la vaca que no le diera una coz. Logan le dio instrucciones pacientemente desde un lado. Poco a poco, Mandy fue adquiriendo destreza y pronto llenó la mayor parte del cubo. Durante todo el proceso, Logan observó atentamente los movimientos de Mandy. Su expresión permaneció impasible, sin pronunciar una sola palabra. Nadie podía saber lo que estaba pensando. Inesperadamente, a la mañana siguiente, Nancy descubrió que Mandy había desaparecido. Al mismo tiempo, el carruaje y Logan tampoco estaban por ninguna parte. Al instante se dieron cuenta de que el abuelo podría haber enviado ya a Mandy lejos. De repente, Mandy se encontró en un lugar desconocido. Estaba aterrorizada por el peligro, pero el abuelo que la había traído no parecía tener malas intenciones. Al ver lo gastados que estaban sus zapatos, incluso le compró un par nuevo. Entraron en una tienda de dulces donde el propietario los recibió calurosamente. Aunque conocía a Logan desde hacía años, era la primera vez que lo veía traer a un niño. El propietario confundió a Mandy con la nieta de Logan. Mandy intentó explicarlo, pero siempre la interrumpían en los momentos cruciales. De repente, rodeada de curiosos preocupados, Mandy se sintió bastante incómoda. Afortunadamente, Logan intervino y dijo que Mandy era su hija adoptiva. El propietario bromeó: «No la has secuestrado, ¿verdad?». Logan replicó: «Tía, te estás haciendo mayor y hablas demasiado». Mandy pensó que su abuelo y el propietario estaban discutiendo. Instintivamente, comenzó a disculparse. Después, la heladería les preparó un helado. Mandy probó solo un poco y nunca pudo olvidar ese sabor. Inesperadamente, Logan, que normalmente parecía duro como una piedra, le dijo a Mandy con tono significativo: «Este helado es tu recompensa por tu trabajo. Decidí que hicieras trabajos agrícolas porque tu vida ha estado llena de dificultades. Si no te endureces pronto, aunque encuentres a tu hermana más adelante, no podrás protegerla. Has trabajado duro estos últimos días. Este helado es tu recompensa». Logan añadió: «Y lo más importante, ya no tienes que forzar una sonrisa, ni disculparte a la menor provocación. Los niños deben ser niños». Los ojos de Mandy se llenaron de lágrimas al instante. Aunque el helado estaba delicioso,
Las palabras del abuelo le parecieron aún más dulces. Al caer la tarde, los dos emprendieron el camino de vuelta a casa bajo el resplandor del atardecer. El corazón de Mandy se llenó de alegría, pues sentía que ese día había ganado otro miembro de la familia. Mientras tanto, Chris le explicaba a su hija que, dado que Mandy era la hija de su difunto amigo, no podía quedarse de brazos cruzados y ver cómo acababa en la calle. También esperaba que su hija lo entendiera y dejara de sentir tanta hostilidad hacia Mandy. Cindy se disculpó inmediatamente con su padre. Chris solo deseaba que su hija aceptara a Mandy. Después de escuchar esto, Cindy tomó una decisión en su corazón. Esa noche, mientras Cindy observaba a Mandy haciendo la cama en silencio, sacó el pijama que le había comprado. Al percibir el cambio de actitud de Cindy hacia ella, Mandy no pudo evitar sentir una oleada de felicidad. Significaba que poco a poco la estaban aceptando. Al día siguiente, Mandy llegó temprano al establo, como de costumbre, para ayudar. Pero hoy, el abuelo le dijo de repente que fuera al colegio. Así que Mandy se fue al colegio con Cindy. Por el camino, Cindy incluso le explicó cómo era el colegio. Lo que Mandy no sabía era que la vida escolar no era tan maravillosa como había imaginado, simplemente por haber vivido en un orfanato. Se convirtió en el centro de atención de su clase. Al conocer su pasado como persona sin hogar, los demás alumnos parecían sentir cierto rechazo hacia ella. Sospechaban que Mandy pudiera ser portadora de algún virus. Aterrorizados, le exigieron que abandonara el aula inmediatamente. Afortunadamente, un chico que estaba cerca acudió en su ayuda. Si realmente estuviera enferma, su fragilidad sería evidente a simple vista. Gracias a la intervención del chico, Mandy dejó de ser sospechosa. Más tarde, Mandy se acercó al chico para expresarle su gratitud. Sin embargo, él seguía absorto en su dibujo, sin prestarle atención. Lejos de desanimarse, Mandy se sintió cautivada por su obra de arte. Le maravillaba que unos patrones tan fascinantes pudieran surgir de un papel corriente. De repente, una ráfaga de viento barrió el cuaderno de dibujo del chico, haciendo que los caballos que había en él parecieran cobrar vida y realizar todo tipo de movimientos. A Mandy le pareció totalmente mágico y su interés por el dibujo creció progresivamente. De camino a casa desde la escuela, Mandy caminaba junto a Cindy. Cindy recordó los acontecimientos del día y le aconsejó amablemente a Mandy: la próxima vez que te encuentres con un compañero de clase que te hable con dureza, debes mostrar que estás muy enfadada. De esa manera, no volverán a acosarte. Ante la sabiduría que le impartía Cindy, Mandy no respondió, solo sonrió y dijo que la próxima vez tendría más cuidado. Al llegar a casa, Mandy vio pasar al cartero. De repente, se le ocurrió una idea y le preguntó apresuradamente: Nancy, ¿has recibido alguna carta? Pero la respuesta fue negativa. Nancy se dio cuenta rápidamente de su decepción. Después de preguntarle, se enteró de que Mandy estaba esperando una carta de su hermano en el orfanato. En ese momento, Mandy pareció tomar una gran decisión. Nerviosa, le pidió a Nancy que le prestara 10 yenes. Era precisamente el coste del envío postal desde Hokkaido a Tokio. Quería escribir y preguntar por el bienestar de su hermano. Al oír esto, Nancy sintió una punzada de tristeza. Desde que los padres de Mandy fallecieron, su única familia eran su hermano y su hermana menor. Como los parientes solo podían adoptar a un niño, les confiaron a la hermana menor. Su hermano se quedó en el orfanato, lo que dejó a Mandy profundamente preocupada por ellos. Más tarde, al ver lo mucho que Nancy luchaba con los niños, Mandy se ofreció a ayudar. Llevó a la hija menor de Nancy a jugar, pero la niña se cayó inesperadamente. Mandy se apresuró a consolarla, pero Cindy fue testigo de la escena, confundiendo el incidente con un caso de acoso por parte de Mandy hacia su hermana. Cindy empujó a Mandy al suelo, luego corrió a contárselo a Nancy. Mandy intentó explicarse, pero antes de que pudiera hablar, Nancy le dijo que ya no necesitaba que Mandy cuidara de los niños y le pidió que fuera a ayudar al abuelo a cuidar del ganado. De pie en la pradera, Mandy se sentía completamente desdichada, con el corazón lleno de rencor y sin nadie en quien confiar. No podía evitar pensar en su hermano, que estaba lejos. Hasta bien entrada la noche, las lágrimas de Mandy seguían fluyendo sin cesar. No podía entender por qué sus buenas intenciones nunca eran comprendidas. Finalmente, en las primeras horas de la mañana, Mandy se vistió en silencio y se escabulló. Lo único que quería ahora era ir a Tokio para encontrar a su hermano. Para ganarse el viaje, se dirigió a la plaza del mercado. Primero, colocó 2 ladrillos como base. Luego sacó su cepillo de zapatos y dispuso su betún. Y así, montó con éxito un puesto de limpieza de zapatos. Pero antes de que Mandy pudiera ganar dinero, un policía que pasaba por allí la vio. Casualmente, justo cuando Mandy se había marchado, la familia adoptiva que había venido a buscarla también pasó por allí. Por un giro del destino, no vieron a Mandy. Logan entró directamente en una tienda al borde de la carretera para preguntar si alguien había visto a Mandy, pero el tendero dijo que no la habían visto y les sugirió que probasen en la comisaría. En esta zona era frecuente que los niños sin hogar fueran detenidos por la policía. Mandy estaba siendo interrogada por los agentes. Al saber que sus padres habían fallecido, la policía decidió llevarla a un orfanato. Mandy se asustó mucho al oír esto. Sabía que, una vez entrara en el orfanato, nunca podría salir. Al pensar en ello,
Mandy fingió un dolor de estómago y se excusó para ir al baño. Aprovechando el momento en que nadie prestaba atención, se escabulló sin que nadie se diera cuenta. Más tarde, Mandy vagó sola por la orilla del río, recogiendo palos de madera flotante. Esto le permitiría ganar un bollo al vapor. Al acercarse a la orilla, vio a uno de sus compañeros de clase pescando allí. En cuanto se encontraron, Jerry sintió curiosidad por saber qué hacía Mandy allí. Mandy se sintió incómoda. No se atrevía a explicar que había huido de casa. Al ver su vacilación, Jerry no insistió más. Al notar que le rugía el estómago, le dio amablemente el pescado que había capturado. Antes de despedirse, incluso le limpió el pescado y lo asó al fuego antes de marcharse. Mientras tanto, la familia adoptiva había llegado a la comisaría, pero ya era demasiado tarde. Al enterarse de que Mandy había huido, calcularon aproximadamente la dirección que había tomado y se apresuraron a buscarla a lo largo de la orilla del río. Por el camino, Nancy se sentía consumida por la culpa. Si no hubiera sido tan fría con Mandy, no le habría causado tanta decepción. Nancy creía firmemente que era culpa suya que una niña de 9 años se sintiera obligada a huir. Mientras tanto, Mandy también tenía el corazón encogido. ¿Cómo se arrepentía de sus acciones impulsivas? Al pensar en su querido abuelo, se le llenaron los ojos de lágrimas. En ese momento, una voz familiar la llamó por detrás. Era la familia Logan, que la había estado buscando desesperadamente. Mandy se quedó paralizada, sorprendida de que la quisieran tanto. Intentó sonreír, queriendo parecer fuerte. Sin embargo, su vulnerabilidad era demasiado grande y su risa se convirtió rápidamente en sollozos. Bajo la mirada preocupada de todos, ya no pudo contener sus emociones. Logan la animó a llorar, diciéndole que eso aliviaría el dolor. Sin embargo, Mandy, como una niña perdida, se lanzó hacia adelante y corrió hacia su abuelo. Solo cuando se aferró a él, una sensación de seguridad se instaló finalmente en su corazón. Al darse cuenta de que su impulsividad había causado tanta preocupación a todos, Mandy comenzó a disculparse profusamente. Nancy, al ver esto, no la culpó, simplemente dijo: «Eres una chica tan tonta. Las familias no deberían ser tan sensibles. No vuelvas a escaparte sin decir nada, o todos nos preocuparemos mucho». Finalmente, Nancy se levantó, tomó la mano de Mandy con la izquierda y la familia se puso en marcha hacia casa con paso ligero. Ese día, Mandy llegó a la casa de Jerry y se quedó atónita ante lo que vio. Una humilde cabaña con techo de paja albergaba a la familia de Jerry, compuesta por 4 miembros. El interior era aún más austero, con una sola ventana que dejaba entrar la luz. La habitación parecía lúgubre. Jerry le explicó entonces que su familia había huido allí el año anterior. La tierra que les habían asignado no producía nada, lo que hacía la vida extremadamente difícil. Su padre había trabajado duro para cultivarla, pero tras varios intentos fallidos de cosechar, no tuvieron más remedio que abandonarla. Al ver lo difícil que era para la familia sobrevivir, su padre decidió que se marcharían al año siguiente y lo intentarían en otro lugar. Pero Jerry se negó a mudarse. Ante la tierra en la que su familia había trabajado durante años, sintió una profunda sensación de injusticia. Al ver las lágrimas de Jerry fluir sin control, Mandy sintió una profunda lástima. Buscó a su abuelo, que poseía una considerable experiencia en agricultura, para pedirle ayuda para la familia de Jerry. Pero el abuelo le explicó que la tierra exigía varias veces más trabajo para dar resultados. E incluso así, el éxito estaba lejos de estar garantizado. El abuelo instó a Mandy a no entrometerse en los asuntos ajenos. Sin embargo, recordando la desesperación de Jerry, Mandy insistió en ayudarlo. Pero el abuelo no era del todo insensible. Era un hombre de lengua afilada pero de corazón blando. Durante un momento libre, el abuelo y Mandy condujeron el carro hasta la casa de Jerry para echar un vistazo. Mandy se llenó de esperanza. La tierra de Jerry podría finalmente salvarse. Pero la alegría de Mandy resultó prematura. El abuelo permaneció en silencio sobre el campo durante un largo rato. Al final, su consejo fue que Jerry abandonara la tierra. Cualquier cosecha aquí exigiría una determinación inquebrantable y muchas dificultades. Un niño solo nunca podría lograrlo. Sin embargo, ante las miradas esperanzadas de los 2 niños, el abuelo decidió hablar con los padres de Jerry. Esa misma noche, regresó a la granja. Al reunirse con ellos, les expuso su punto de vista, al saber que la recuperación llevaría 2 años. El padre de Jerry se desanimó de inmediato. Sentía que, para empezar, no tenía experiencia en agricultura, y sugirió que quizás sería más sensato trasladarse a otro lugar que luchar con unas tierras poco prometedoras. Logan le respondió bruscamente, preguntándole si quería que los niños sufrieran junto a él. La madre de Jerry también se había cansado de su existencia nómada. Anhelaba que la familia se estableciera de forma definitiva. Tras mucho insistir, el padre de Jerry finalmente lo entendió. Como refugiados que habían huido hasta allí, se debían a sí mismos esforzarse más, para reforzar su determinación de recuperar las tierras. Logan convocó a todo el pueblo para que le ayudara. Desviaron el agua del río superior para neutralizar la acidez del suelo. Su mirada denotaba una determinación inquebrantable mientras observaba a la multitud. Convertirían esta tierra en un motivo de orgullo para las generaciones futuras. En aquel momento,
Al carecer de las herramientas adecuadas, recurrieron a arrancar las raíces de los árboles con cuerdas. Al principio, por mucho que tiraran, las raíces no se movían. Sin embargo, a medida que más personas se unieron al esfuerzo, pronto lograron arrancarlas. Pero esto estaba lejos de ser suficiente para enseñar a la familia de Jerry a cultivar la tierra. Logan solía acudir a ayudarles. Así, el invierno dio paso a la primavera y el tiempo pasó rápidamente. 9 años transcurrieron en un abrir y cerrar de ojos. Esta tierra ahora rebosaba de vitalidad. Mandy tenía entonces 18 años. Sin embargo, la historia de Mandy no había hecho más que empezar. Un día, Mandy sintió que algo no iba bien en casa. Al llegar al establo, descubrió que una vaca estaba de parto. El ternero estaba atascado y no podía nacer. Logan llamó rápidamente al veterinario, pero el viaje era largo y la vaca madre corría peligro. En ese momento crítico, Mandy, que estudiaba en la escuela de agricultura, ideó una solución. Primero, sujetó las patas traseras del ternero con una cuerda. Luego, mientras la madre empujaba, todos tiraron hacia atrás con todas sus fuerzas. Pronto, gracias a su esfuerzo conjunto, el ternero salió sano y salvo. Sin embargo, cuando Mandy lo examinó, se produjo una tragedia. El ternero, que había estado privado de aire durante demasiado tiempo, había dejado de respirar. Logan admitió que no podía hacer nada, pero Mandy se negó a rendirse. Se acercó rápidamente al ternero y comenzó a practicarle la respiración boca a boca sin dudarlo. Cuando el ternero seguía sin dar señales de vida, Mandy le levantó las pezuñas y comenzó a realizarle compresiones torácicas. Finalmente, gracias a los decididos esfuerzos de Mandy, el ternero comenzó a recuperar lentamente sus fuerzas. Después de todo esto, Mandy todavía tenía que ir corriendo al colegio. Logan, preocupado porque llegara tarde en bicicleta, le trajo un caballo. Así que, con el sol en la cara, Mandy cabalgó por los campos, galopando libremente. Al llegar corriendo a la escuela, descubrió que aún llegaba tarde. Su profesor le pidió una explicación. Mandy no tuvo más remedio que contar el nacimiento del ternero. Al ser una escuela agrícola, los alumnos escucharon con gran atención. Los aplausos llenaron el aula. El profesor vio esto como una excelente oportunidad para enseñar, y le pidió a Mandy que mostrara el proceso. Mandy no solo era alegre y vivaz, sino también muy considerada con sus compañeros de clase. Si veía a alguien dormirse en clase, lo despertaba amablemente, aunque a menudo se encontraba en situaciones cómicas. Mandy disfrutaba mucho de su vida en el instituto. Al mismo tiempo, desarrolló un gran interés por el dibujo y solía crear en cada página de su cuaderno. Al hojearlas rápidamente, daba la sensación de ser una secuencia animada. Mandy no sabía que la primera animación en color de la década de 1950 la completaría algún día con sus propias manos. Tampoco sabía que el futuro maestro de la animación, Hayao Miyazaki, se convertiría en su colega. Cuando Jerry se levantó y la saludó con la mano, Mandy respondió con la misma calidez. Su rostro se iluminó con una sonrisa inconfundible. Los dos montaron a caballo por los campos, compartiendo historias de acontecimientos recientes, aunque se trataba de nimiedades. Para quienes habían crecido juntos desde la infancia, tenían un profundo significado. Mientras el ganado pastaba, Mandy recogió una gran cantidad de rábano picante para llevárselo a su madre. Su característico sabor picante lo hacía ideal para condimentar. De repente, la única vaca de Jerry comenzó a agitarse violentamente. Aprovechando su experiencia infantil con el ganado, Mandy se apresuró a investigar. Descubrió que la vaca estaba entrando en su periodo de inquietud. Para calmar al animal, Mandy decidió pedirle prestado un toro a su abuelo para hacerle compañía a su compañera. Sin embargo, había subestimado la complejidad de la situación. Cuando Mandy se acercó a su abuelo esa noche para hacerle la petición, él estalló en una furia inexplicable. Mandy estaba completamente perpleja. ¿Por qué se oponía el abuelo con tanta vehemencia? ¿A qué simplemente le pidiera prestado un toro? Recurrió a su madre en busca de respuestas, aunque igualmente desconcertada. Su madre sugirió que podría estar relacionado con el pasado del abuelo. Cuando mamá tenía 9 años, la abuela enfermó gravemente. En aquella época, el pueblo sufrió una ola de frío inusualmente dura, que arruinó la cosecha, sumiendo a la familia en la miseria y dejándola muy endeudada. Sin embargo, incluso en esta crisis, el abuelo viajó a la ciudad para traer al mejor médico para la abuela. El resultado era previsible, sin un centavo. El abuelo regresó sin médico. Más tarde, en el funeral de la abuela, lloró durante mucho tiempo. Este suceso quedó como una profunda herida en el corazón del abuelo. Al oír esto, Mandy sintió una punzada de tristeza. Así que ese era el profundo afecto del abuelo. Al día siguiente, mientras Mandy cuidaba del ganado, el abuelo se acercó, quizás recordando su historia. Mandy inmediatamente comenzó a disculparse sinceramente. Sin embargo, el abuelo dijo poco, limitándose a afirmar que el ganado de Jerry no tenía la culpa. El abuelo llevaría un poco de heno con Mandy para alimentarlos, y traería el ganado de Jerry en otra ocasión, para que se familiarizaran primero con su propio rebaño. Pronto, el abuelo y Mandy cargaron un carro con heno y se dirigieron hacia la granja de Jerry. Mandy yacía sobre el montón de heno, completamente relajada, cuando el abuelo de repente le hizo una pregunta. ¿Y si no hubiera permitido que Jerry estuviera contigo?
Por supuesto, si Jerry pudiera convertirse en yerno, eso podría considerarse. El abuelo explicó que quería que Mandy heredara la granja. De ahí la necesidad de un yerno. Al oír unas palabras tan directas, Mandy se sintió un poco avergonzada al instante. Le dijo al abuelo que ella y Jerry solo eran amigos de la infancia que habían crecido juntos. Ese día, Mandy caminaba sola por el campo cuando un hombre extraño se le acercó en silencio. Solo cuando sus miradas se cruzaron, ella reconoció quién era. 10 años antes, un incendio había destruido el orfanato. Todos huyeron presas del pánico. Pero Brian la encontró atrapada y arriesgó su vida para llevarla a un lugar seguro. Tras la destrucción del orfanato, Brian y su hermano la acogieron. Gracias a sus cuidados, Jerry atesoraba aquellos años como una época verdaderamente feliz. Su reencuentro una década después hizo que Mandy se maravillara de los extraños designios del destino. Sin embargo, la visita de Brian no era solo para ponerse al día. Traía noticias del hermano perdido de Mandy. Mandy invitó entonces a Brian a visitar a la familia que la había adoptado. La familia, pensando que su intención era llevarse a Mandy, se sintió inquieta. Brian explicó que había visto al hermano de Mandy en las calles de Tokio. Sugirió que aún podrían encontrarlo si volvían a buscar en esa zona. Después de dejar su dirección, se preparó para regresar rápidamente a la universidad. Esa noche, Mandy se quedó pensativa durante un buen rato. Su madre adoptiva, Nancy, se dio cuenta de su profunda preocupación. Decidida a ayudar a Mandy a encontrar a su hermano, Nancy tomó una decisión. Así, tras 2 días de viaje en coche, la pareja llegó sana y salva a Tokio. Al ser su primera vez en una gran ciudad, se sintieron perdidas al instante. Afortunadamente, tenían la dirección que Brian les había dejado. Pronto encontraron a Brian sin dificultad. Guiadas por él, conocieron al dueño del restaurante que conocía al hermano de Mandy. Después de explicar su situación, el propietario dijo que no había visto al hermano de Mandy en los últimos 6 meses. Al ver lo agotadas que estaban por el viaje, el propietario les ofreció amablemente una habitación para descansar. Sin embargo, después de arreglar todo, el propietario de repente parecía una persona diferente. Más tarde, mientras comenzaban a hacer la cama, Nancy dijo con cierta vacilación: si encuentras a tu hermano, ya no tendrás que llamarme mamá. Después de todo, ahora tienes tu propia familia. Al oír esto, Mandy sintió una punzada de tristeza. A lo largo de los años, Nancy se había convertido en la persona más cercana a su corazón. Mandy se sintió abrumada por el dolor y, instintivamente, se refugió en los brazos de Nancy. Al día siguiente, Brian les informó de que había oído que el hermano de Mandy trabajaba en el teatro, así que los 3 fueron a buscarlo. Efectivamente, vieron una figura familiar en el escenario, aunque su aspecto había cambiado un poco, al observar sus gestos y su voz. Mandy estuvo segura de que era su hermano. Se puso de pie de un salto y gritó en voz alta. Su hermano se detuvo sorprendido, pero enseguida reconoció a Mandy. Sin embargo, cuando Nancy le preguntó por sus planes para Mandy, él se mostró visiblemente nervioso. Decidió que Mandy debía volver primero al restaurante y le prometió que la recogería al día siguiente. Pero al día siguiente, Mandy esperó en el restaurante todo el día. Al caer la noche, su hermano aún no había aparecido. En ese momento, Brian se apresuró a decirle a Mandy que su hermano había sido arrestado esa mañana por cometer un delito grave. Brian también le entregó una carta que su hermano había escrito desde la cárcel. Olvídate de un hermano como yo. Vuelve a Hokkaido y vive bien. Mandy había sido seleccionada por la mayor empresa de animación simplemente por dibujar una ardilla. En su primer día de trabajo, los vecinos incluso la habían vestido con esmero. Pero al llegar a la empresa, descubrió que, como recién llegada, su tarea inicial consistía simplemente en colorear dibujos. Sin embargo, a Mandy no le resultaba tedioso, sino que estaba encantada de estar más cerca de su sueño. Para Mandy, convertirse en una maestra de la animación había sido la ambición de toda su vida. Después de escuchar al jefe de sección anunciar las reglas una por una, Mandy de repente se sintió bastante nerviosa. Afortunadamente, su colega era bastante amigable. No solo la guiaba meticulosamente, sino que también bromeaba con ella cuando veía que dudaba en poner el lápiz sobre el papel debido a los nervios. Una vez relajada, Mandy comenzó a concentrarse en su trabajo, tan absorta que ni siquiera se dio cuenta de que el jefe de sección se acercaba. Los momentos de mucho trabajo siempre pasan rápido. Antes de que se diera cuenta, llegó la hora del almuerzo. Como era su primera toma de contacto con el proceso de creación de animación, Mandy dedicó su descanso a estudiar las ilustraciones. Will, el animador jefe de la empresa, se fijó en ella. Al ver el gran interés de Mandy por el dibujo, Will la invitó a la oficina creativa para que aprendiera. Al ver la pequeña sala llena de gente, Mandy se dio cuenta de que era precisamente gracias a estas personas con talento, por lo que se produjeron tantas películas de animación maravillosas en los años 60. Después de explicarle el proceso creativo, Will le habló de una caja de dibujos descartados. Puedes llevártelos a casa para estudiarlos, le ofreció. En aquella época, antes de que los ordenadores se generalizaran, cada dibujo exigía un esfuerzo enorme. Por eso, Mandy los apreciaba aún más. Después del trabajo,
practicaba sin descanso con los bocetos. Aunque sus trazos seguían siendo desordenados y descoordinados, persistía incansablemente. Al día siguiente, su vecina volvió a ayudar a Mandy a vestirse. Esta vez, sin embargo, el conjunto era realmente indescriptible. Para no decepcionar a su vecina, Mandy se armó de valor y se lo puso de todos modos, como era de esperar. En cuanto llegó a la oficina, sus compañeros se burlaron de ella por ser demasiado llamativa. Sin embargo, ese atuendo atrajo inevitablemente problemas. Al poco tiempo, Mandy llamó la atención de Sonia, una de las ilustradoras de la empresa, al verla vestida de una manera totalmente inadecuada para el trabajo. Sonia se acercó a ella directamente para reprenderla. Como era nueva en el lugar de trabajo, Mandy no podía entender por qué sus compañeras le mostraban tanta hostilidad. Profundamente conmocionada, se quedó despierta hasta altas horas de la noche. Recuperó el cuaderno de bocetos que había encontrado en la oficina de arte y comenzó a estudiarlo. La obra era una reinterpretación de la leyenda de la serpiente blanca. Al ver las expresiones tristes de los personajes, Mandy sintió una afinidad instantánea. Sin embargo, intuía que se quedaba muy corta. De repente, le llegó la inspiración. Mandy cogió sus pinceles y comenzó a crear. Durante las pausas para comer, mientras sus compañeros salían a comer fuera, ella aprovechaba el tiempo para estudiar. Solo cuando el jefe de sección la descubrió, Mandy se tomó a regañadientes su descanso. Una rebanada de pan y una botella de leche le bastaban para almorzar. Fue entonces cuando Sonia, la ilustradora jefe de la empresa, vio por casualidad los bocetos de Mandy. Después de hojear varias páginas, los ojos de Sonia se iluminaron. No podía creer que fuera realmente el trabajo de una recién llegada. Tanto los detalles como la creatividad de estos bocetos eran impecables. Sonia buscó rápidamente al editor jefe. Recordaron que Mandy solía visitarlos con frecuencia para hojear obras de arte descartadas, por lo que era muy probable que ella los hubiera encontrado. Después de analizar el estilo artístico, especularon que podría pertenecer a su colega Owen. Sonia se acercó rápidamente a Owen para preguntarle por qué había descartado un trabajo tan bueno. Sin embargo, tras examinarlo más de cerca, Owen negó rotundamente ser el autor. Aunque la expresión de la serpiente blanca es muy realista, comentó, la técnica rudimentaria es inconfundiblemente amateur. Sonia, sin embargo, insistió en que esa era precisamente la esencia de la animación. Es precisamente esta cualidad, argumentó, la que daría vida al personaje de la serpiente blanca en nuestro trabajo. Mientras tanto, al regresar, Mandy buscó desesperadamente sus bocetos de práctica. El jefe de sección le informó de que Sonia se los había llevado. Mandy se apresuró a ir a buscarlos. Al entrar, vio a Sonia alabando su propia obra. Mientras todos especulaban sobre quién era el autor, Mandy no tuvo más remedio que admitir que era su trabajo. Sonia abrió mucho los ojos y todos los demás expresaron su incredulidad. ¿Cómo podía esta recién llegada, a la que ella había descartado, poseer un talento tan notable? Además, Sonia había criticado anteriormente el trabajo de Mandy, lo que la había dejado bastante avergonzada. Sin embargo, Sonia seguía sintiendo curiosidad por saber cómo Mandy era capaz de plasmar figuras tan emotivas. Toda esta escena fue observada por Will, el maestro ilustrador. Su percepción de Mandy había cambiado. Más tarde, Will se acercó al jefe y le mostró directamente la obra de Mandy. Como era de esperar, el jefe quedó muy impresionado por la pieza. Will señaló entonces la falta de personal en el departamento creativo. Esta obra, señaló, había sido realizada por una chica nueva en la empresa. En consecuencia, Will quería ofrecerle una oportunidad a Mandy. Ante la petición de Will, el jefe no se negó. Solo había una condición: tendría que aprobar el examen estandarizado de la empresa. Más tarde, Will quedó con Mandy para almorzar a solas. Pero antes de que pudiera darle la buena noticia, Mandy ya se había manchado toda la boca de salsa. Will le dijo que al mes siguiente se presentaría al examen estandarizado. Si lo aprobaba, ya no tendría que hacer trabajos de coloreado en cadena. En su lugar, se convertiría directamente en animadora. Mandy estaba encantada, ya que ese había sido el sueño de su vida. Sin embargo, sus habilidades básicas para el dibujo eran débiles. Para mejorar rápidamente en tan poco tiempo, Mandy practicaba en silencio todas las noches. Visualizaba los movimientos de los personajes y los dibujaba de memoria. Mandy se volcó en ello, decidida a darlo todo. Después de terminar su trabajo diurno, visitaba el departamento de arte de la empresa para recoger bocetos descartados y estudiarlos. Todo esto fue observado por el jefe del departamento, Will. Día tras día, Mandy perseveró en sus esfuerzos. Cada noche, practicaba hasta altas horas de la madrugada antes de retirarse. El tiempo pasó volando y, antes de que se diera cuenta, llegó el día de la evaluación. El supervisor no era otro que Will, que había admirado su trabajo. Esto hizo que Mandy se sintiera bastante nerviosa. Al recibir el examen, descubrió la tarea: representar a niños jugando. Dentro del límite de tiempo de la mañana, tenía que completar 15 secuencias de acción detalladas. Mandy respiró hondo, cogió el lápiz y comenzó su trabajo. Para sorpresa de todos, completó 5 bocetos en cuestión de segundos. La chica que estaba a su lado se quedó completamente estupefacta. Al fin y al cabo, todos los demás acababan de empezar su primer boceto. En realidad,
La velocidad de Mandy se debía a que, debido a su nerviosismo, omitía numerosos detalles. Una vez concluida la prueba, Will y el jefe de la empresa comenzaron su análisis. Coincidieron en que la candidata más controvertida era Mandy. El requisito era realizar 15 dibujos, pero ella había hecho 30. Sin embargo, tras un examen más detallado, el jefe siguió considerando que las habilidades básicas de Mandy eran demasiado débiles. Las conexiones entre las líneas y la representación de las expresiones faciales parecían algo amateur. Al ver esto, Will siguió haciendo todo lo posible por defender a Mandy, pero el jefe lo acusó de favoritismo. Bajo la mirada escéptica del jefe, le comunicó a Mandy la noticia de su eliminación a regañadientes. Quizás consciente de sus propias limitaciones, Mandy aceptó el resultado con sinceridad. Cuando le preguntaron por qué había realizado 30 dibujos, Mandy explicó que su mente estaba rebosante de inspiración. No queriendo desperdiciar ninguna idea, las había esbozado todas. Mandy era muy consciente de sus propias deficiencias. Admitió que, incluso cuando las ideas fluían libremente, su mano simplemente no podía seguir el ritmo de sus pensamientos. Finalmente, Will le hizo una pregunta a Mandy. Después de este revés, ¿seguirás estudiando animación? Sin embargo, cuando Mandy se marchó decepcionada, Will y el editor jefe se sintieron profundamente conmovidos por ella. Tras la evaluación de la empresa, Mandy se dedicó a sus estudios con renovada dedicación. Cada noche, practicaba hasta altas horas de la madrugada bajo la luz de la lámpara. En momentos de soledad, a veces recordaba a su abuelo en Hokkaido. Pensaba que si se esforzaba más, sin duda honraría a su abuelo, que había trabajado incansablemente para sacarla del campo. A partir de entonces, siempre que podía, Mandy le entregaba sus bocetos de práctica a Will para que le diera su opinión. Sin embargo, como era el responsable del proyecto y estaba muy ocupado, tuvo que pasárselos a Sonia. Sonia descubrió que la gruesa pila era todo el trabajo de Mandy. No dijo nada, pero mientras lo revisaba, sus ojos se llenaron de asombro. Sonia no esperaba que Mandy mejorara tanto en tan poco tiempo. Para ayudar a completar el trabajo final de doblaje de la animación, Will fue al estudio de grabación para echar una mano ese día. Muy impresionado por Mandy, la llevó con él. Inesperadamente, la emotiva Mandy se encontró con lágrimas en los ojos al ver la trágica figura de la dama serpiente blanca. En ese momento, Mandy se sumergió por completo en la película animada. Después, Will le dijo a Mandy: estamos produciendo nuestra próxima película animada. Espero que puedas unirte al equipo creativo entonces. Pero antes de eso, por favor, haz un examen más. Con tu talento, esta vez no debería haber ningún problema. Mandy no iba a dejar pasar una oportunidad tan única. Sonrió y aceptó. Después de volver a casa, Mandy se puso a practicar con ahínco. Esta vez estaba increíblemente decidida y se había vuelto mucho más serena. Mandy se dio cuenta de que sus habilidades para el dibujo estaban mejorando gradualmente. Pronto llegó el día del examen. Mandy se sentó tranquilamente en su escritorio. La evaluación de hoy requería que dibujara 5 poses de acción de 2 personajes dentro del límite de tiempo de la mañana. Mandy tomó con calma el material de referencia y comenzó a dibujar meticulosamente en su papel. Cada vez que se encontraba con una incertidumbre, utilizaba su propio cuerpo para visualizar los movimientos que estaba a punto de capturar. Cada trazo parecía impregnado del alma misma de Mandy. Después del examen, Mandy sintió un ligero nerviosismo mientras esperaba los resultados. El editor comentó: esta vez has hecho 50 bocetos. Tanto tu trazo como las poses han mejorado notablemente desde la última vez, habiendo progresado tanto en tan poco tiempo. Eres la más destacada de este grupo. Mandy se quedó paralizada por un momento y solo volvió a sus cabales cuando Will le informó de que había aprobado. Will añadió: Sonia te recomendó encarecidamente a la empresa. Así que, a partir de ahora, somos compañeros de trabajo. Mandy se acercó inmediatamente a Sonia para expresarle su gratitud. Sonia la miró fijamente. Al día siguiente, Sonia llevó a Mandy a su nuevo puesto de trabajo. Estaba situado justo detrás del escritorio de Sonia. Después de sentarse, Mandy sintió una oleada de emoción que no podía controlar. Comprendió que se estaba acercando a su sueño, decidida a no quedarse atrás con respecto a sus compañeros. Prestó mucha atención durante la reunión. El jefe del proyecto explicó que la próxima película de animación contaría la historia de un niño travieso. Animó a todos a diseñar con valentía los personajes de la historia y a comparar sus conceptos. Mandy vio esto como una oportunidad única y la valoró profundamente. A altas horas de la noche, decidió estudiar el guión meticulosamente. Pronto encontró el personaje que quería dibujar, la madre del protagonista. Primero esbozó las líneas principales y luego fue añadiendo los detalles poco a poco. Pero mientras dibujaba, los pensamientos de Mandy se desviaron inconscientemente hacia su propia madre, que estaba lejos, en Hokkaido. Quizás fue el intenso amor que siempre había conocido al crecer lo que la hizo especialmente sensible al vínculo entre madre e hija. Esa noche, la inspiración fluyó libremente y Mandy trabajó con pasión hasta la madrugada. Solo cuando la luz del sol le dio en la cara a la mañana siguiente se despertó en su escritorio. Al darse cuenta de que llegaba tarde, Mandy salió corriendo al trabajo. Aunque se apresuró a llegar a la oficina, llegó un momento demasiado tarde. Sin embargo, el editor jefe no le reprochó nada. Al ver el estado de nerviosismo de Mandy,
Supuso que había trabajado hasta altas horas de la noche. A continuación, invitó a Mandy a presentar su trabajo para debatirlo. Al jefe de proyecto, Will, le gustó inmediatamente la ilustración de Mandy. Pensó que la expresión amable de la madre resonaría fuertemente en el público. Sin embargo, el editor se decantó por otra obra más destacada. Argumentó que las madres tienen un lado calculador y que la mirada de reojo podría ofrecer una representación más auténtica. Esta figura materna había sido dibujada por Sonia, una veterana miembro del personal. Will se volvió entonces hacia Mandy y le preguntó por qué había representado tanta ternura. Mandy explicó que no quería que los niños vieran a una madre con una expresión aterradora. Las películas de animación de la empresa estaban dirigidas principalmente a un público infantil. Exponerlos a expresiones inquietantes corría el riesgo de provocarles aversión. Will permaneció en silencio ante la explicación de Mandy. Sin embargo, esa misma tarde, buscó a Sonia y a Mandy. Les presentó una obra de arte compuesta que había creado fusionando las dos pinturas. Tanto la forma de la figura como la expresión de esta pieza cautivaron instantáneamente a Mandy. Una vez finalizado el diseño de los personajes, la siguiente tarea era el boceto dinámico. Todos los artistas se sentaron juntos. Rápidamente esbozaron de memoria los movimientos de los actores en el escenario. De repente, un hombre fue reprendido por manejar mal la claqueta. Mandy no tenía ni idea de que su futuro se entrelazaría con el suyo. Lo que siguió fue un periodo implacable de horas extras para cumplir con los plazos. Un día, mientras todos trabajaban diligentemente en sus segmentos asignados, el mismo hombre torpe se acercó inesperadamente. Se presentó como Nick, el nuevo asistente del jefe. Al jefe le había resultado especialmente desconcertante una secuencia. Los personajes eran demasiado exagerados y los movimientos del caballo parecían totalmente descoordinados. Por lo tanto, había encargado a Nick que sugiriera algunas modificaciones. Esta obra de arte en concreto había sido creada por Mandy, pero, como novata, realmente no sabía cómo modificarla. Mandy insistió en que las personalidades de los personajes exigían ese estilo. Su débil excusa dejó exasperados a sus compañeros. Solo pudieron aconsejar a Mandy que empezara de nuevo. En consecuencia, Mandy estaba profundamente preocupada porque su jefe desaprobaba una obra que ella consideraba impecable. A continuación, se dirigió al pasillo, puso las manos en el suelo, y comenzó a bajar las escaleras paso a paso. Inesperadamente, Nick pasó por allí y fue testigo de esta peculiar escena. Se quedó paralizado por la sorpresa. Mandy se apresuró a explicar que estaba imitando el paso de un caballo para encontrar inspiración artística. Pero al ver a Nick retirarse apresuradamente, Mandy se sintió completamente mortificada. Tras haber vivido en primera persona los acontecimientos de la noche, la inspiración le llegó rápidamente a Mandy. Satisfecha con su trabajo terminado, se sintió profundamente relajada. A la mañana siguiente, Mandy presentó rápidamente su pintura a su jefe. Sin embargo, tras examinarla detenidamente, él seguía sintiendo que le faltaba algo. No conseguía identificar qué era. Sonia, que estaba cerca, sugirió que los movimientos del caballo podían parecer demasiado rígidos. Por lo tanto, la obra carecía de sentido del ritmo, lo que la hacía parecer extraña. El jefe decidió que lo intentara de nuevo. Esto dejó a Mandy profundamente preocupada, sentada en su escritorio sin poder poner el lápiz sobre el papel. Angustiada, volvió al pasillo y levantó los brazos para imaginar las patas delanteras de un caballo al galope. Casualmente, Nick se topó con esta escena una vez más. Entendió que Mandy había venido aquí en busca de inspiración, así que Nick decidió no molestarla. Pero cuando Mandy se disponía a marcharse, resbaló inesperadamente. Desequilibrada, se tambaleó al borde de las escaleras. En ese momento crítico, Nick la agarró rápidamente del brazo, evitando el peligro. Sus miradas se cruzaron cuando él sintió el contacto de su palma. Nick sintió una repentina oleada de vergüenza. Sin embargo, Mandy parecía haber tenido una revelación. Agitó las manos con entusiasmo, murmurando, «Eso es». Luego, rebosante de entusiasmo, corrió de vuelta a la oficina. Al sentarse, Mandy inmediatamente esbozó la sensación en un papel. Al revisar el boceto de Mandy, el gerente hizo una pausa y luego se echó a reír. Declaró que la pieza era absolutamente encantadora y llamó a Sonia para que la viera. El movimiento de galope parecía bastante natural, pero a medida que el caballo aceleraba, sus pezuñas delanteras se transformaban en 4 patas. Esta técnica nunca se había empleado en los años 60. Los ojos de Sonia se iluminaron, aunque no podía comprenderlo. Como animadora, le pareció absolutamente fascinante. Mandy comenzó a explicar que había elegido representar 4 pezuñas delanteras, para captar mejor la esencia de un caballo al galope. El gerente escuchó con creciente entusiasmo y rápidamente le entregó el boceto a Will, el jefe del proyecto. Mandy supuso que el asunto terminaría ahí. Sin embargo, esa misma tarde, el propietario de la empresa irrumpió en la oficina. «¿Quién ha dibujado este caballo con tantas patas?», gritó nada más entrar. El gerente comenzó a explicarle, pero el jefe le interrumpió. Exigió saber la identidad del tonto que ni siquiera era capaz de comprender la anatomía básica de un animal. Mandy intuyó la gravedad de la situación y admitió nerviosamente que era su trabajo. Al ver que era una nueva empleada, el jefe se abstuvo de reprenderla. En cambio,
Exigió saber quién le había autorizado a dibujarlo. Al ver que toda la empresa se unía para proteger a Mandy, el jefe no pudo decir nada más. En su lugar, se volvió hacia el jefe del proyecto, Will, y le preguntó, ¿de verdad crees que este diseño es bueno? Will respondió que, para que la empresa progresara, no podía limitarse a seguir los viejos caminos de los demás. Necesitaba su propia originalidad, y la obra de Mandy era la encarnación misma de esa innovación. El jefe se encontró con la mirada decidida de Will. No tuvo más remedio que depositar su confianza en esas mentes jóvenes. No sabían que ese mismo acto de innovación llevaría al mundo de la animación a emular su visión durante los siguientes 50 años. Los días siguientes estuvieron llenos de horas extras implacables para cumplir con los plazos. Todos se volcaron en el proyecto, aunque sacrificaron su tiempo de descanso por la creación. Todos sintieron que valía la pena cada momento. Los que se unieron a esta empresa compartían un sueño común: crear animaciones que fueran apreciadas por todo el mundo. Cuando la película animada se estrenó por fin, su inesperada popularidad sorprendió a todos. Para agradecer a su personal su dedicación, el jefe organizó un banquete de celebración. Todos estaban encantados de que su pasión se hubiera convertido en su trabajo y de que hubiera alcanzado un éxito tan notable. El orgullo los embargaba a todos. Pero el jefe tenía una última tarea que cumplir: invitar a Mandy, la artista que dibujó las 4 patas delanteras del caballo, a cantar una canción. Ante la insistencia del público, Mandy subió al escenario de mala gana. Ya había trabajado horas extras durante 3 días consecutivos para completar su tarea. Pero la empresa seguía considerando que sus esfuerzos eran insuficientes. Un árbol andante no debería aparecer así en la animación. Así que Mandy se retiró al pasillo, moviendo lentamente su cuerpo. Esperaba encontrar inspiración a través de la imitación. Sin embargo, incluso entonces, la mente de Mandy seguía en blanco. Se aventuró a bajar las escaleras para despejar su mente, solo para encontrarse con Nick. Al ver la confusión en los ojos de Mandy, Nick sintió una punzada de compasión. Sabía muy bien que ella ya lo estaba dando todo, pero para convertirse en una verdadera maestra de la animación, Mandy aún tenía un largo camino por delante. Cuando Nick pronunció estas palabras, el ambiente se volvió instantáneamente bastante ambiguo. ¿Un discurso tan directo? ¿Cómo podía Mandy no entender sus sentimientos? Sin embargo, con sus sueños aún sin cumplir, el romance no era algo que estuviera considerando por el momento. Más tarde, para aliviar la presión sobre el departamento de animación, la empresa decidió organizar un picnic. Todos lo pasaron de maravilla. A la hora del almuerzo, todos se reunieron y sacaron sus cajas de bento preparadas. Ansioso por probar la cocina de Mandy, Nick cambió la suya por un panecillo, aunque antes había habido cierta incomodidad entre ellos. La cortesía entre compañeros prevaleció y Mandy no se negó. Nick cogió la bola de arroz con bastante entusiasmo, dudando en darle un mordisco. Después del almuerzo, el grupo se dirigió al bosque para dar un paseo. De repente, vieron a Sonia sola, perdida en sus pensamientos y con aspecto profundamente preocupado. Solo después de que Mandy se acercara y le preguntara, Sonia reveló que pronto se casaría. Su marido era un compañero de la universidad. Decidida a ser una esposa devota, Sonia resolvió dejar la empresa. A partir de entonces, se encargaría de las tareas domésticas en casa, permitiendo que su marido se centrara en su carrera. Aunque la animación seguía siendo su sueño, Sonia sentía que había alcanzado la edad de casarse. Al ver a sus compañeros casarse uno tras otro, una vida familiar estable parecía ahora su opción más sensata. Mandy sintió una punzada de tristeza al oír esto. Aquellos días en los que luchó junto a Sonia seguían siendo recuerdos muy queridos. Sin embargo, los caminos de la vida se habían separado y Mandy solo podía desearle felicidad a Sonia. Poco después, llegó el año nuevo. Siguiendo la tradición, Mandy se vistió con un kimono festivo. Sin embargo, durante una reunión con sus compañeros de trabajo, surgieron rumores que sugerían que estaba saliendo con Nick. Nick se apresuró a aclarar que solo se trataba de rumores. Sus compañeros bromeaban. ¿Por qué no os juntáis entonces? Después de todo, Mandy y Nick parecían la pareja perfecta. Para sorpresa de todos, Nick aceptó de buen grado, dejando a Mandy completamente sin palabras. De camino a casa, no podía entender qué veía Nick en ella. Esa noche, Nick acorraló a Mandy en una situación difícil. Le pidió que se casara con él. Se dio cuenta de que su propuesta era precipitada, pero aún así ansiaba su respuesta, esperando una negativa rotunda. Se quedó atónito cuando Mandy aceptó sin dudarlo. Sin embargo, Nick aún tenía una tarea crucial por terminar. Como nuevo fichaje de la empresa, estaba a punto de dirigir su próxima película de animación. Si resultaba ser un éxito de taquilla, le organizaría a Mandy una gran boda. Aunque desconcertada por el razonamiento de Nick, ella reconoció la ambición como una virtud y decidió aceptarlo. A partir de entonces, Nick se volcó en el proyecto de animación. Constantemente reunía a todo el mundo para celebrar reuniones y debates. Los animadores apoyaban sin reservas la visión del nuevo director. Sin embargo,
La animación de Nick era simplemente demasiado avanzada para su época. Diseñó cada personaje con tal profundidad y trasfondo, que lo que debería haber llevado 3 meses acabó prolongándose durante 6. Will también empezó a darse cuenta de que algo fallaba. ¿No es el contenido demasiado complejo? Puede que los niños no lo entiendan. Al fin y al cabo, en la década de 1960, el público principal de las películas de animación era casi exclusivamente infantil. Ante el bien intencionado consejo de Will, Nick no solo lo desestimó, sino que insistió en que su trabajo era impecable. Efectivamente, el día del estreno, Mandy observó que el público del cine parecía completamente apático. Algunos incluso se habían quedado dormidos. Estaba claro que la película de animación no gustaba. El jefe estaba profundamente insatisfecho con los resultados de taquilla. Era la película de animación con menos recaudación que había producido la empresa. El resultado, tras 6 meses de producción y el doble del presupuesto, enfureció al jefe. Nick sabía que era totalmente culpa suya, pero alguien tenía que asumir la responsabilidad. Inmediatamente presentó su dimisión al jefe. Más tarde, para consolar a Nick, Mandy quedó con él en una cafetería. Al verse, Mandy expresó inmediatamente su sincera admiración por el trabajo de Nick, insistiendo en que los demás simplemente no sabían apreciarlo. Nick reconoció que sus palabras eran un consuelo, pero aún así se sentía completamente derrotado, incluso indigno de Mandy. Nick creía que ya no era capaz de hacer feliz a Mandy. Sin embargo, Mandy lo veía de otra manera. Un solo revés no debería llevar a tal desesperación. Nick aún era joven. Tenía innumerables oportunidades por delante. Cuando Nick le propuso terminar, Mandy no pudo evitar sentir que él nunca la había apreciado de verdad. Mandy insistió en que siempre había amado el espíritu positivo de Nick. Nada más importaba, por muy desalentador que fuera el revés actual. Esperaba que Nick se recuperara. Ver a Nick ahora, autodestructivo y derrotado, llenó a Mandy de una profunda decepción. Después de decir estas palabras, Mandy se dio la vuelta y salió de la cafetería sin mirar atrás. Al regresar a casa tarde esa noche, Mandy sentía un gran peso en el corazón. ¿Realmente iba a terminar así, de forma tan abrupta, su primer amor? Aunque le costaba aceptarlo, no tenía más remedio que afrontar la realidad. Al día siguiente, Nick, habiendo recuperado el sentido común, buscó apresuradamente a Mandy. En cuanto se vieron, empezó a pedirle perdón. Al mismo tiempo, Nick repitió aquellas palabras: por favor, cásate conmigo. Ante la sincera y sentida confesión de Nick, Mandy decidió perdonarlo. Los dos se abrazaron con fuerza y permanecieron así durante mucho tiempo. Esa tarde, regresaron juntos a la empresa y anunciaron su compromiso a todos. Al ver que sus antiguos compañeros de trabajo se habían unido, estos les felicitaron de todo corazón. Después, Mandy se despidió y regresó a Hokkaido. Decidió llevar a su futuro marido a su ciudad natal para que su familia pudiera ser testigo de su felicidad. De pie en los campos que le eran tan familiares, Mandy se sintió profundamente conmovida. 10 años antes, cuando la adoptaron aquí, la interminable extensión de verde la había dejado completamente asombrada. En aquel entonces, incluso confundió los dientes de león de la carretera con plantas comestibles. Al escuchar la historia de Mandy, Nick se sintió profundamente conmovido. Corrió libremente por la pradera. Sin embargo, inesperadamente, pronto pisó estiércol de vaca, luego cayó pesadamente al suelo. Cuando la pareja anunció su inminente matrimonio, el abuelo expresó inesperadamente su oposición. A pesar de las sinceras promesas de Nick de hacer feliz a Mandy en el futuro, el abuelo insistió en que el futuro era impredecible. Tus promesas actuales son prematuras, declaró. Mandy entendió que las palabras del abuelo provenían de su preocupación por ella. Sin embargo, para asegurar su matrimonio, le suplicó que aprobara la unión. Al ver su determinación, el abuelo no pudo decir mucho más. Me estoy haciendo mayor, reflexionó. Mientras mi nieta sea feliz, eso es lo único que importa. A la hora de la cena, Mandy habló con la familia sobre la posibilidad de celebrar la boda en su ciudad natal. Cuando mencionó que era idea de su prometido Nick, inesperadamente, el abuelo intervino de repente y fue a buscar su rifle de caza. Esta broma solo divirtió a Nick. A los demás no les hizo ninguna gracia. Pronto llegó el día de la boda. La familia esperaba que el abuelo asistiera a la ceremonia. Mandy entendía que su retraso se debía a su melancolía solitaria. Fue a invitarlo, agradeciéndole los años que la había acogido. En ese momento, el abuelo ya no pudo contener sus emociones. Sus labios temblaban como si quisiera hablar, pero las palabras se le atascaban en la garganta. Mandy sintió una punzada de tristeza y se le llenaron los ojos de lágrimas. Comprendió que solo era un viejo gruñón con un corazón de oro. Las lágrimas corrían por el rostro de Mandy, mientras el abuelo se daba la vuelta. No quería que ella lo viera así. A Mandy le llevó bastante tiempo recomponerse antes de posar para una foto familiar. Después, la pareja regresó a Tokio, alquiló un piso y comenzó su vida juntos. Como la mayoría de la gente, su vida matrimonial fue notablemente tranquila. Como Nick estaba temporalmente desempleado, se levantaba temprano cada mañana para preparar comidas abundantes para Mandy, incluidos almuerzos para llevar al trabajo. Una vez solo en casa,
Se dedicaba diligentemente a las tareas domésticas. Sus movimientos meticulosos y prácticos daban la impresión de ser una diosa doméstica. Después de terminar las tareas domésticas, Nick sacaba una gruesa pila de documentos y traducía cuidadosamente su contenido. Este era el trabajo a tiempo parcial que había encontrado recientemente. Aunque los ingresos eran modestos, eran más que suficientes para complementar los ingresos del hogar. Mientras tanto, Mandy trabajaba diligentemente en su estudio de animación. Disfrutaba del hecho de que su pasión se hubiera convertido en su profesión. Durante este tiempo, una compañera de trabajo compartió con Mandy la noticia de su embarazo. Al contemplar el ligero bulto de su propio vientre, Mandy no pudo evitar sentir una punzada de expectación. Imaginó que debía de ser una niña preciosa. A la hora del almuerzo, la compañera le preguntó a Mandy, ¿cuándo pensáis tener hijos? Mandy respondió que su matrimonio aún estaba en pañales. Ni ella ni su marido tenían ingresos especialmente altos, y ni siquiera lo había contemplado todavía. Pero pensando en lo adorables que son los bebés, Mandy decidió dejar que la naturaleza siguiera su curso. 2 meses más tarde, un domingo, unos compañeros de trabajo visitaron la casa de Mandy. Lo que esperaban que fuera una reunión alegre resultó ser una reunión de preocupaciones. La compañera que había estado embarazada recientemente había sido llamada para una charla privada con el jefe. Como había firmado un acuerdo al incorporarse a la empresa en el que se establecía que sería despedida si se quedaba embarazada, ahora se enfrentaba al desempleo. Teniendo en cuenta su buen rendimiento laboral, el jefe decidió degradarla a personal temporal. Esto hizo que una situación familiar ya de por sí tensa se volviera aún más difícil. En consecuencia, la compañera decidió dimitir directamente. De esta manera, podría cuidar mejor del bebé. Esa noche, tumbada en la cama, Mandy le hizo una pregunta a su marido. ¿Será feliz nuestro hijo? Mandy también se dio cuenta de que podía estar embarazada. El médico le informó de que ya estaba de 3 meses. Sin embargo, Mandy se sentía profundamente preocupada, porque al incorporarse a la empresa, todas las mujeres habían firmado un acuerdo que estipulaba el despido en caso de embarazo. Esto aterrorizó a Mandy. Acababa de empezar a luchar por convertirse en animadora. Ahora podría tener que abandonar sus sueños a mitad de camino. El corazón de Mandy se llenó de renuencia. Nick se dio cuenta rápidamente de su bajo estado de ánimo. Después de insistirle un poco, Mandy tuvo que confesarle lo del embarazo. Nick se echó a reír al oír la noticia. Esto significaba que iba a ser padre. Pero Mandy estaba profundamente preocupada. Su situación económica actual distaba mucho de ser halagüeña. La pareja ya tenía dificultades. No quería perder su trabajo en este momento crítico. Nick sugirió negociar con la empresa para convertirse en trabajadora temporal. Al menos así podría conservar su puesto de animadora. Al día siguiente, Mandy llegó al trabajo sintiéndose ansiosa. Después de mucho dudar, les contó en privado a sus colegas más cercanos sobre el embarazo, con la esperanza de que le dieran algún consejo. Aunque sus colegas se alegraron por ella, esto también significaba que Mandy pronto tendría que dejar la empresa. Sentían una punzada de tristeza, y Mandy decidió quedarse como trabajadora temporal, aunque eso significara reducir su salario a la mitad y perder las prestaciones. Se negó a renunciar. Inesperadamente, al escuchar la propuesta de Mandy, su compañero se sintió profundamente conmovido y decidió actuar. Inmediatamente se dirigió a todo el departamento de animación y les explicó la difícil situación de Mandy. Will, el jefe del departamento que había sido testigo directo del viaje de Mandy, no podía soportar verla partir. Sin embargo, en la década de 1960, la mayoría de las empresas mantenían políticas de despido de las empleadas embarazadas. Esto dejó a todos momentáneamente desconcertados. Ante tal injusticia, decidieron desafiar la política de la empresa para ayudar a Mandy. Con todo el equipo respaldándola, Mandy llamó a la puerta de la oficina del jefe. Al ver a toda la empresa, desde los altos cargos hasta los empleados, ante él, el jefe se quedó completamente atónito. Rápidamente comprendió la situación y su expresión se volvió claramente incómoda. Antes de que el jefe pudiera recriminarles, los compañeros que estaban detrás de él declararon unánimemente que no querían que Mandy fuera despedida o degradada a un puesto temporal. El jefe se enfureció inmediatamente y se levantó para enfrentarse a todos. En ese momento, el jefe de departamento, Will, dio un paso al frente con determinación. Si despide a Mandy, despídanos a todos, declaró, mientras los empleados se inclinaban uno tras otro. El jefe ya no pudo permanecer sentado. Con un suspiro de resignación, se levantó de su silla. Explicó que la política de la empresa se basaba en la consideración de las dificultades del parto, reconociendo que las mujeres podían tener dificultades para conciliar las responsabilidades familiares y laborales. Por lo tanto, se ofrecía el despido para que las madres pudieran centrarse en la crianza de sus hijos. Mandy aprovechó el momento para explicar que no quería perder su trabajo, sino que simplemente esperaba poder realizar sus sueños dentro de la empresa. Aunque el camino por delante sería más difícil, se comprometió a no frenar al departamento de animación. Al ser testigos del poder de la unidad que había acabado con el acuerdo desigual de la empresa, los compañeros estallaron en aplausos y las risas resonaron hasta bien entrada la noche. Pero las buenas noticias no terminaron ahí. Esa noche,
su vieja amiga Sonia visitó la casa de Mandy. Le anunció que había creado su propia empresa de animación. Aunque aún estaba en sus inicios, estaba segura de que se haría un hueco en el mercado. El motivo por el que Sonia había ido era para pedirle a Nick que se uniera a su empresa como director de animación. Al escuchar esta inesperada buena noticia, Nick se emocionó. Sin embargo, la idea de que Mandy necesitara cuidados durante su embarazo le planteaba un dilema. Ese mismo día, Mandy descubrió que su hermano se iba a casar con la mujer más rica de la calle. Inesperadamente, después de tantos años separados, los hermanos se reunieron solo para enterarse de que él se iba a casar con Bella, la dueña del restaurante. Mandy estaba completamente asombrada. La marcada disparidad económica hacía difícil para Mandy no sospechar que su hermano estaba motivado por el dinero. Sin embargo, su hermano insistía en que su vínculo era amor puro, sin influencias de ningún otro tipo. No obstante, al día siguiente, la curiosidad de Mandy pudo más que ella. Se aventuró sola al restaurante, decidida a descubrir la verdad. Bella, al ver a Mandy, se mostró inexplicablemente nerviosa. Tras algunas preguntas urgentes, Bella comprendió al instante la situación. Temiendo los chismes en el concurrido restaurante, se apresuró a llevar a Mandy arriba para explicarle todo. Bella esperaba que Mandy se opusiera al matrimonio, dada la considerable diferencia de edad entre ellos. Para su sorpresa, Mandy se mostró genuinamente encantada, e inmediatamente dio su bendición al matrimonio de Bella y su hermano. Con la aprobación de Mandy, las últimas reservas de Bella se desvanecieron. En ese momento, llegó Kenny. Había previsto que Mandy, siempre cotilla, buscaría a Bella. Conocía muy bien las pequeñas intrigas de su hermana. Cuando le preguntaron por la fecha de la boda, Kenny anunció que renunciarían a la ceremonia, dada la diferencia de edad y la disparidad económica. Querían evitar convertirse en tema de conversación. Les bastaba con una relación tranquila y amorosa. Cuanto más sencilla fuera la formalidad, mejor. Esa noche, en el pub situado debajo del piso de Kenny, anunciaron oficialmente su unión. La comida fue modesta, el local bastante pequeño y solo se invitó a los familiares más cercanos. Así concluyó la ceremonia. Sin embargo, Kenny y Bella se sentían profundamente felices, con su alma gemela a su lado. La formalidad parecía menos importante. El tiempo pasó volando y medio año transcurrió en un abrir y cerrar de ojos. A medida que se acercaba la fecha del parto, el vientre de Mandy se redondeaba notablemente. Su apetito durante el embarazo se había vuelto voraz, exigiendo una nutrición abundante. Un día, en busca de consejos sobre la crianza de los hijos, Mandy visitó a una amiga que ya había dado a luz. Allí, se enteró inesperadamente de que su marido Nick visitaba con frecuencia a esta amiga para hacerle numerosas preguntas sobre el cuidado de los niños. Al regresar a casa y encontrar a Nick preparando pañales para su uso, Mandy se sintió profundamente conmovida. En el ritmo cotidiano de la vida, tener un marido tan atento llenaba a Mandy de una profunda calidez. Sin embargo, esa noche, Mandy gritó de repente por un dolor abdominal. Nick, sin experiencia, solo podía mirar impotente. Justo cuando estaban perdidos, se oyó un ruido en la puerta. Allí estaba su madre, que había viajado desde el lejano campo. Al ver a Mandy soportando el dolor, su madre comprendió al instante la situación y se apresuró a evaluar su estado. La acompañaban el padre y el abuelo de Mandy. Con la familia reunida a su alrededor, Mandy comenzó a tranquilizarse. Afortunadamente, solo se trataba de un fenómeno normal previo al parto. Al cabo de un rato, las molestias de Mandy fueron remitiendo poco a poco. Su madre le aconsejó que, cuando las contracciones se intensificaran, sería el momento de ir al hospital para dar a luz. El abuelo sacó el tofu de leche de Hokkaido que había preparado para que Mandy pudiera reponer rápidamente los nutrientes. En ese momento, llegó su hermano, que había calculado la fecha del parto. Él y Bella habían comprado numerosos artículos para bebés para Mandy. Al ver la preocupación de todos, Mandy se sintió profundamente feliz. Inesperadamente, esa misma noche, el abdomen de Mandy comenzó a palpitar intensamente. Su madre, que ya había pasado por esto antes, reconoció al instante que era la señal del parto. Mandy fue trasladada rápidamente al hospital. Al amanecer del día siguiente, toda la familia esperaba ansiosa fuera de la sala de partos. Dentro, Mandy se esforzaba con todas sus fuerzas, y el dolor físico la hacía gritar. Respiraba profunda y rítmicamente, tal y como le habían indicado. En ese momento, se aferraba con todas sus fuerzas, decidida a conocer a su bebé lo antes posible. Pronto, gracias al enorme esfuerzo de Mandy, llegó el momento tan esperado. Era una preciosa niña. Mandy la miró con ojos adoradores, llenos de amor maternal. Después, la familia se reunió, ansiosa por ver a la nueva llegada. Nick le pidió a su esposa que le pusiera nombre a la niña. Sin embargo, Mandy cedió ese privilegio al abuelo, teniendo en cuenta la importancia del nombre. El abuelo escribió con mucho cuidado el carácter. Esperaba que la niña fuera inteligente y destacada. A Mandy le encantó ese carácter, ya que contenía la bendición del abuelo. Pero el trabajo duro no había hecho más que empezar. Yoyo lloraba sin cesar por las noches, lo que dejaba a Mandy sin dormir todas las noches. Afortunadamente, su madre decidió quedarse para ayudar. Esto supuso un gran alivio para Mandy. Sentía una profunda gratitud hacia su madre, que,
aunque solo era una madre adoptiva sin lazos sanguíneos. Siempre le ofrecía su apoyo cuando más lo necesitaba. Lo único que Mandy podía hacer era expresarle repetidamente su agradecimiento. Solo después de que Yoyo cumpliera un mes, su madre se sintió lo suficientemente tranquila como para volver a Hokkaido a ocuparse de la granja. A partir de entonces, todo dependía de estos padres novatos. Dar de comer, cambiar pañales, aunque sus días eran algo agotadores. Consideraban que todo el esfuerzo merecía la pena para que Yoyo creciera sano. La vida tranquila les proporcionaba no solo la calidez de una familia de 3, sino también el apoyo mutuo más sincero entre marido y mujer. Pronto llegó el día en que Mandy tuvo que volver al trabajo. Mientras se preparaba para salir de casa, su corazón se llenó de tristeza. La idea de estar separada de Yoyo durante todo un día le hacía llorar. Al ver esto, Nick la tranquilizó diciéndole que él se ocuparía de Yoyo mientras ella iba a trabajar. Al salir de casa, Mandy sintió una punzada de tristeza. ¿Cómo podía una madre soportar dejar a su hija recién nacida? Sin embargo, la necesidad de ganarse la vida prevalecía. Mandy reunió su determinación, reprimió su nostalgia y se dirigió a la oficina con fortaleza. Ansiosa por ver a su pequeña hija lo antes posible, corrió a casa en cuanto terminó de trabajar. Afortunadamente, su considerado marido se encargó de todas las tareas domésticas, lo que alivió considerablemente la carga de Mandy. Sin embargo, con los gastos diarios que cubrir, el hecho de que Nick se quedara en casa para cuidar de su hija significaba que los ingresos de Mandy resultaban insuficientes. Se vieron obligados a considerar la posibilidad de llevar a su hija a una guardería para que Nick pudiera buscar trabajo. Sin embargo, las guarderías locales informaron a Mandy de que actualmente no aceptaban niños menores de 4 meses. Mandy se enfrentó inmediatamente a un dilema. Sin otras opciones, la pareja decidió seguir luchando juntos por el bien de su hija, como antes. Sin embargo, su respiro resultó ser efímero. Un día, Nick recibió inesperadamente una llamada de un amigo que le ofrecía un puesto de director en un estudio de animación. Era una oportunidad única para Nick. Lo discutió con Mandy, esperando su desaprobación. Para su sorpresa, Mandy le animó a perseguir su sueño, con la condición de que encontraran rápidamente una guardería que aceptara a niños tan pequeños. Justo cuando Mandy se estaba preocupando por esto, su empresa le notificó un ascenso a directora de departamento. Esto significaba unas horas de trabajo aún más ajetreadas y frecuentes horas extras. Teniendo en cuenta que necesitaba volver a casa temprano para cuidar de su hija, Mandy dudó en aceptar inmediatamente. Sin embargo, su jefe la tenía en gran estima y creía que solo ella tenía la capacidad necesaria para el puesto. Esto dejó a Mandy profundamente conflictiva. Después de todo, era la carrera a la que siempre había aspirado y realmente no quería renunciar a ella. Pero la vida siempre tiene una forma de dar un giro a las cosas. Esa noche, su buena amiga Lily la visitó inesperadamente. Al enterarse de la difícil situación de Mandy y Nick, Lily se ofreció amablemente a que Mandy le llevara a su hija durante el día para que ella la cuidara. Además, así las niñas tendrían la oportunidad de jugar juntas. Aunque Mandy se sentía bastante reacia, al final era la mejor solución. Así, ella y Nick podrían centrarse plenamente en su trabajo. Al día siguiente, después de prepararlo todo, llevaron a su hija a casa de Lily. Al llegar, Nick explicó meticulosamente cada cosa, desde la leche de fórmula y los biberones hasta la ropa y las mantas. Insistió en detallarlo todo antes de sentirse tranquilo. Sin embargo, cuando Mandy se disponía a marcharse, su hija pareció intuir algo. Miró fijamente a su madre y lloró sin parar. Mandy, que ya estaba en la puerta, no pudo soportarlo. Volvió junto a su hija, la cogió rápidamente en brazos y la consoló. Nick, aunque igualmente angustiado, le recordó a Mandy que era hora de irse, para que el llanto de su hija no se intensificara. Después de marcharse, Mandy se sintió profundamente preocupada. ¿Qué madre dejaría voluntariamente a su hijo recién nacido, si no fuera por las necesidades de la vida? Al llegar a la oficina, Mandy se sumergió en su trabajo. Ese día estaba excepcionalmente concentrada, como si el trabajo constante pudiera distraerla de la añoranza de su hija. Nick también comenzó a trabajar en su nueva empresa como director. Pasó todo el día en reuniones con los artistas. Nick ansiaba esa sensación de tener un propósito, ya que le distraía temporalmente de pensar en su hija. Por fin llegaron las 6, justo cuando Mandy se disponía a recoger a su hija. Un subordinado llegó en busca de su aprobación para algunas ilustraciones. Como directora, no tuvo más remedio que acceder, retrasando su salida hasta que terminó el trabajo. Cuando Mandy llegó a casa de Lily, ya eran las 9 de la noche. Aunque Lily le aseguró que no le importaba, Mandy se sentía profundamente culpable. Al regresar a casa, Mandy abrazó a su hija y no pudo soltarla durante mucho tiempo. Quizás sintiendo la presencia de su madre, la niña de repente comenzó a llorar con una punzada de tristeza. Esto le rompió el corazón a Mandy. Había pensado que, con cada día que pasaba, tanto ella como su hija se irían adaptando poco a poco. Inesperadamente, mientras estaba en el trabajo ese día, Mandy recibió una llamada de Lily. Resultó que su hija había desarrollado fiebre y parecía estar muy mal. Mandy se puso muy nerviosa al oír esto. Quería pedir permiso para ir a verla,
pero la empresa estaba demasiado ocupada como para que Mandy pudiera ausentarse. No tuvo más remedio que llamar a Nick. Inesperadamente, le dijeron que Nick estaba fuera reunido con un cliente y que no volvería hasta tarde. Justo cuando Mandy estaba perdida, instintivamente pensó en alguien. Al volver a casa esa noche, su hermano ya había calmado a su hija Yoyo y la había acostado, y la fiebre había bajado casi por completo. Afortunadamente, podía confiar en su hermano. Mandy se sintió profundamente agradecida. Su hermano no dijo nada. Solo miró a Yoyo con ojos cariñosos. 3 años pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Mandy seguía encontrando movimientos desconocidos como antes. Ella misma los demostraba y los dibujaba. A veces, Yoyo imitaba los gestos de su madre, aunque sus dibujos aún no eran muy buenos. Yoyo parecía fascinada por la animación. Habiendo vivido en casa de otra familia desde pequeña, Yoyo creció siendo muy independiente. Cada día dejaba obedientemente que Mandy la llevara a la guardería. Por las noches, se acostaba tranquilamente junto a Mandy y se quedaba dormida después de escuchar un cuento antes de dormir. Sin embargo, al ser una niña, Yoyo también tenía sus momentos traviesos. Una mañana, Mandy se despertó y vio que Yoyo parecía estar dibujando algo. Se levantó para investigar y descubrió que eran sus bocetos de trabajo. Nick, sin embargo, se dio cuenta de que Yoyo, con 4 años, poseía un talento artístico muy superior al de su edad. Yoyo solo quería ayudar a su madre con su trabajo. De esa manera, mamá podría descansar adecuadamente. Mandy trabajaba 12 horas al día para ganar un ingreso extra, y dependía de sus amigos para que recogieran a su hija, que acababa de empezar la guardería. Afortunadamente, Yoyo se portaba bien y era comprensiva, y nunca se quejaba de las dificultades de su madre. Esto permitía a Mandy dedicarse por completo a su trabajo. Como directora de departamento, Mandy se enfrentaba inevitablemente a numerosas reuniones, y se ocupaba de asuntos de todos los niveles de la empresa. Cuando terminaba de trabajar, ya era de noche. Mandy debía correr a casa de su amiga para recoger a su hija. Cada vez que Yoyo veía a su madre, se sentía completamente feliz. Pero esa tarde, Mandy se dio cuenta de que su amiga había empezado a vomitar de repente y entonces supo que estaba embarazada. Mandy le explicó la situación a su marido. Al darse cuenta de que ya no podía contar con la ayuda de su amiga, ya debilitada por el embarazo y el cuidado de 2 niños, Mandy se sentía terriblemente culpable. Nick lo entendió y reconoció que habían causado muchos problemas a sus amigos a lo largo de los años. En ese momento, Mandy decidió renunciar a su puesto de directora para poder salir del trabajo a tiempo y cuidar de Yoyo. Lo que ninguno de los dos sabía era que Yoyo, que aún estaba despierta, había escuchado toda la conversación de Mandy. Los ojos de la niña de 4 años tenían una mirada pensativa. Nadie sabía lo que Yoyo estaba pensando. Al día siguiente, Mandy se dirigió directamente a la casa de su amiga después del trabajo. También le contó su decisión, aunque su amiga le aseguró que no había problema y que podía ayudarla a cuidarla por el momento. Mandy simplemente no podía soportar seguir molestando a su amiga. Sin embargo, cuando llamó a Yoyo para que se fuera a casa, la niña no dejaba de negar con la cabeza, murmurando que no quería irse. Cuando mamá se acercó, Yoyo se aferró con fuerza a la tía, negándose a soltarla. Mandy creía que la falta de cercanía de su hija se debía a su propia presencia insuficiente. Le dijo a Yoyo que había muchos dulces esperándola en casa. Yoyo se aferró con fuerza a Lily, negándose a ir a casa. Sin otra opción, Mandy tuvo que volver sola a casa ese día. Esa noche, Nick se sorprendió al no ver a Yoyo. Al fin y al cabo, eran los padres de Yoyo. Sin embargo, preocupados por sus propias carreras, ambos habían descuidado los sentimientos de Yoyo. No era de extrañar que ella no confiara en ellos. Esa noche, la pareja se quedó despierta en la cama, reflexionando durante mucho tiempo. En ese momento, el teléfono sonó de repente. Lily les explicó al otro lado del teléfono que Yoyo había estado llorando en silencio desde que Mandy se había ido. Mandy y su marido entraron en pánico inmediatamente y se apresuraron a ir a casa de su amiga. En cuanto entraron, Yoyo se levantó de un salto y se echó en brazos de Mandy, y sus sollozos fueron disminuyendo poco a poco. De camino a casa, Yoyo se sentó en silencio en la espalda de Mandy. La pareja no intercambió ni una palabra. La sensación de ser necesarios para su hija llenó sus corazones de una profunda felicidad. Al día siguiente, después de llegar al trabajo, Mandy buscó a su jefe y le anunció con decisión su renuncia al puesto de directora. Deseaba volver a su trabajo como animadora. Su motivo era sencillo: quería terminar de trabajar a las 6 para recoger a su hija. Sin embargo, su jefe tenía otras ideas. Creía que la empresa necesitaba desesperadamente a Mandy. Mandy no dio una respuesta inmediata. Necesitaba tiempo para pensarlo antes de responder. El jefe le pidió a Will que convenciera a Mandy a toda costa, pero Will, naturalmente, entendía la difícil situación de Mandy. No la presionó, dejándole la decisión completamente a ella. Sin embargo, le recordó que no olvidara su sueño original. Al recordar todas las dificultades que había soportado para llegar hasta allí, su determinación inicial le vino vívidamente a la mente. Después de pensarlo un momento, Mandy finalmente aceptó, aprovechando un periodo de trabajo menos agitado.
Mandy hizo un viaje excepcional para recoger a Yoyo de la guardería una tarde. Yoyo le agradeció a su madre que hubiera ido a recogerla. Mandy se sintió profundamente conmovida. Nunca imaginó que un gesto tan simple significara tanto para su hija. En los días siguientes, reconociendo el arduo trabajo de su madre, Yoyo comenzó a ayudar con las tareas domésticas. Sin embargo, albergaba un deseo, que su madre la llevara a montar a caballo a su casa familiar en Hokkaido. Después de este breve respiro, Mandy volvió a su exigente horario de trabajo. Un momento estaba en reuniones debatiendo propuestas y al siguiente revisando diseños para su aprobación. Aunque el ritmo era implacable, Mandy sentía que sus sueños se acercaban. Por ahora, Kenny se encargaría de cuidar a Yoyo después del colegio. Afortunadamente, a Yoyo le encantaba pasar tiempo con su hermano. Incluso sus dibujos favoritos eran de Kenny. Bella colmaba a Yoyo de cariño y le preparaba constantemente deliciosos dulces. Día tras día, construyeron juntos muchos recuerdos felices. Un domingo cualquiera, Cindy apareció inesperadamente. Mencionó de pasada que Jerry, el mejor amigo de la infancia de Mandy, estaba ahora en el hospital. Cindy no conocía los detalles. Esto sumió a Mandy en sus recuerdos. Cuando de niña vagaba por ahí, hambrienta durante 3 días, fue Jerry quien pescó para que ella pudiera comer. Durante ese tiempo, Mandy había visitado a Jerry en su casa. Se enteró de que Jerry también se había casado. La pareja vivía de la tierra y se sustentaba gracias a la agricultura. Al ver que su amor de la infancia había formado una familia, Mandy le deseó sinceramente lo mejor. Ella había creído que su futuro sería tranquilo, pero el destino se mostró cruel. Poco después, Mandy se enteró de que Jerry había enfermado gravemente por exceso de trabajo y ahora estaba en el hospital. Profundamente preocupada, deseaba visitar a Jerry en su ciudad natal, pero su empresa estaba muy ocupada y solo le concedió el permiso una semana más tarde. Jerry se dio cuenta de que se le acababa el tiempo. Decidió plasmar sus preciados recuerdos en pinturas. Al final, los recuerdos más vívidos eran los de su infancia con Mandy. Su hermano mayor comprendió las intenciones de Jerry. No dijo nada, contento de que su hermano hubiera encontrado consuelo. Aquella tarde hacía frío. Jerry, con el cuerpo debilitado, se escapó silenciosamente del hospital solo. Su familia se quedó desconcertada por su temprano regreso. Tenía previsto salir del hospital en 2 meses. ¿Por qué había vuelto ahora? Jerry dijo que simplemente echaba de menos su hogar. Abrazó a sus 2 hijos contra su pecho. Luego se dirigió al estudio para comenzar su trabajo. Su esposa, tal vez intuyendo algo, se quedó en silencio al lado de Jerry. Ante una esposa tan considerada, Jerry se sintió profundamente feliz. La abrazó con fuerza y no la soltó durante mucho tiempo. Al amanecer del día siguiente, tras haber trabajado toda la noche, Jerry finalmente completó el diseño que había imaginado, pero el agotamiento lo dejó con un aspecto terriblemente enfermo. Después, caminó hasta la tierra que había cultivado durante años. Una suave brisa lo acarició mientras ponía la mano en la tierra. Levantándose lentamente, contempló con profunda atención las vibrantes tierras de cultivo que tenía ante sí. Se quitó el sombrero de paja que le pesaba en la cabeza y cayó pacíficamente al suelo. En ese instante, la vida se detuvo para siempre. El hermano de Jerry, que vivía con Mandy en Tokio, le comunicó la noticia. Por un momento, Mandy lo encontró insoportable. Su antiguo mejor amigo había fallecido antes de que ella pudiera verlo por última vez. La repentina tragedia dejó a Mandy completamente devastada. Poco después, regresó con su hija a la casa familiar en Hokkaido. Mandy pasó mucho tiempo ante el altar conmemorativo de Jerry. Más tarde, entró en el estudio donde Jerry había trabajado. Al ver la habitación llena de pinturas de caballos, Mandy se dio cuenta de que representaban los caballos que habían criado juntos. En ese momento, Mandy ya no pudo contener sus emociones y sus ojos se llenaron de lágrimas. Ese mismo día, Mandy se acercó a su jefe y le presentó su renuncia como directora, con la intención de ayudar a la empresa de su amiga. Sus compañeros quedaron perplejos. ¿Por qué marcharse tan repentinamente cuando las cosas iban tan bien? En realidad, Mandy quería hacer realidad su sueño de crear una película de animación original, por lo que decidió colaborar con su amiga. Su empresa actual se limitaba a imitar el trabajo de otros, una dirección que no podía soportar ver. Posteriormente, Mandy llegó a la nueva empresa de su amiga tal y como habían acordado, aunque el espacio de la oficina era modesto por el momento. Con un equipo de animadores fiables, Mandy sentía que el futuro estaba lleno de promesas. El primer proyecto consistía en adaptar la historia de la niña de la pradera a una película de animación. Sonia informó al equipo de que la cadena de televisión tenía este proyecto en alta estima, y lo había programado para la franja horaria de máxima audiencia, a las 6 en punto. Sin embargo, como la historia estaba ambientada en la zona rural de Hokkaido, ninguno de ellos había estado allí nunca, lo que los dejó momentáneamente perplejos. Al ver esto, Mandy recordó que ella misma había crecido en Hokkaido. Para ayudar a sus compañeros a hacerse una idea más vívida, decide llevarlos a todos allí. Pronto, bajo la organización de Mandy, el grupo parte hacia Hokkaido. Ante ellos se extienden interminables praderas y rebaños de ganado lechero. Los compañeros que han crecido en la ciudad no pueden contener su emoción ante tal espectáculo. Ante este lugar de profundo significado personal, Mandy no puede evitar sentirse profundamente conmovida. Como lugareña,
lleva a todos a visitar la casa de su familia y comparte la historia de su abuelo, pionero en la Tierra. Sin embargo, justo cuando Mandy lo miraba expectante, su abuelo se sumió en una compleja reflexión. Tras una larga pausa, habló lentamente. Sus padres habían fallecido cuando él era joven. El abuelo contó que, de niño, solo pudo ser acogido por familiares. La vida era dura en aquella época. Tenía que trabajar sin descanso en el campo todos los días, o de lo contrario no habría comida. No fue hasta los 18 años cuando el ahora adulto abuelo dejó a sus familiares para vivir de forma independiente, sin hogar ni tierras. Vagó por muchos lugares antes de establecerse finalmente en Hokkaido. Al principio, la tierra era todo bosque primitivo. El abuelo primero despejó la tierra junto al río para cultivarla, trabajando duro durante 3 años antes de ver ninguna cosecha. Durante este tiempo, también se casó con la hija de un granjero local. Pensó que la vida solo podría mejorar. Inesperadamente, una gran inundación destruyó todos sus campos. Afortunadamente, toda su familia se salvó, pero él no se desanimó. Después de reunir lo que quedaba de sus pertenencias, el abuelo pasó otro año buscando. Tras muchos avatares, finalmente llegó a esta vasta pradera. Sin embargo, tal vez por haber soportado demasiadas penurias, la abuela pronto cayó gravemente enferma por agotamiento. El abuelo simplemente no podía permitirse un médico. Con el corazón encogido, la abuela falleció. Después de escuchar la historia del abuelo, Mandy no pudo quitarse esa sensación de la cabeza durante mucho tiempo. No había imaginado que su viaje pudiera estar tan plagado de dificultades. Más tarde, su madre sugirió que tal vez fue precisamente por sus propias experiencias vitales, por lo que el abuelo aceptó acoger a la huérfana Mandy hace tantos años. Con Mandy en su vida, el abuelo ya no se sentía solo. Antes de que se dieran cuenta, Mandy se había convertido en una adulta, mientras que el abuelo había envejecido considerablemente. Ahora, la hija de Mandy, Yoyo, se había convertido en la nueva fuente de consuelo del abuelo. Pero, al fin y al cabo, habían venido en busca de inspiración. A continuación, Mandy llevó a sus compañeros a visitar la granja lechera. A continuación, una granja cercana, donde aprendieron la finalidad de cada uno de los aperos agrícolas. Al marcharse, de pie en las praderas de Hokkaido, sintieron la suave brisa acariciándoles. Todos sacaron mucho provecho de este viaje. Inesperadamente, la alegre carrera de Yoyo asustó a una vaca que pastaba cerca. Con un fuerte mugido, se abalanzó hacia Yoyo. Todos se quedaron paralizados por el susto. Mandy protegió rápidamente a Yoyo detrás de ella. De vuelta en el estudio, Mandy presentó con confianza el boceto de su pequeña a sus compañeros. Creía que su diseño de personaje animado era un éxito, pero descubrió que todos estaban en desacuerdo. Argumentaban que Lisa, una simple chica de campo, no debía parecer tan salvaje e indómita. Creían que el público preferiría un personaje que pareciera adorable y resistente. Mandy comenzó a reflexionar una vez más, pero esta vez, por mucho que se devanara los sesos, no se le ocurría cómo proceder. En ese momento, su jefe se acercó y le comentó que había observado a su hija jugar antes. Había percibido esa inocencia y vivacidad. ¿No era esa la esencia misma de la infancia? Mandy comprendió de repente la idea. Inmediatamente comenzó su nuevo diseño. Por la tarde, cuando Mandy volvió a presentar los bocetos a sus compañeros, todos los miraron con agradable sorpresa. Sin embargo, finalizar la protagonista era solo el primer paso. En la década de 1960, los ordenadores aún no eran habituales. Los animadores tenían que dibujar meticulosamente a mano cada detalle, fotograma a fotograma. A menudo, una sola película de animación requería hasta 20.000 fotogramas dibujados a mano. Esto significaba que Mandy se enfrentaría inevitablemente a horas extras diarias. Sin otra opción, llevaba a su hija al trabajo después del colegio para que la cuidaran. Afortunadamente, su jefe y sus compañeros fueron maravillosamente comprensivos. No solo no se quejaron, sino que ayudaron con entusiasmo a cuidar de su hija. Esto conmovió profundamente a Mandy. Con un equipo tan fiable que la apoyaba, Mandy rebosaba energía. Mientras tanto, la jefa Sonia, al ver lo duro que trabajaba todo el mundo, preparaba la cena para el personal todas las noches. Ante este ambiente familiar en la empresa, los compañeros sentían que, aunque el trabajo era un poco agotador, estaban bastante contentos. Finalmente, tras un mes de horas extras continuas, el trabajo de dibujo se completó oficialmente. Sin embargo, esto estaba lejos de ser suficiente para que estuviera listo para su emisión. El siguiente paso era preparar las voces de los personajes. Como la protagonista era una chica de campo, hicieron audiciones a más de 100 actores de doblaje antes de decidirse finalmente por uno adecuado. Para garantizar la popularidad de la animación, Sonia incluso contrató a un cantante de renombre para grabar la canción principal. Solo después de todo esto, la película de animación Lisa, la chica de la pradera, se estrenó finalmente en televisión. Todos la vieron con gran expectación, ya que habían puesto todo su corazón en este proyecto. Esa noche, Mandy se sentó nerviosa frente al televisor, esperando la emisión de su creación. Mientras tanto, en su ciudad natal de Hokkaido, la familia se reunió alrededor de su propio televisor. Estaban deseando ser los primeros en ver el trabajo de Mandy. La familia de Lisa había huido a este lugar, pero,
mientras se apresuraban en su viaje. De repente vieron a un niño pequeño tirado al borde de la carretera, apenas con vida. Por bondad, la familia de Lisa lo rescató. El abuelo decidió que acogerían al niño para que viviera con ellos. Sin embargo, acababa de perder a sus padres en la gran inundación. El niño estaba completamente desconsolado y se adentró en el bosque sin mirar atrás. Lisa temía por su seguridad y lo persiguió para consolarlo. Lisa le dijo, aunque no he pasado por lo mismo que tú, puedo sentir tu dolor por completo. Si estás dispuesto, a partir de ahora, considérenos tu familia. Inesperadamente, en ese mismo momento, una vaca asustada se abalanzó hacia ellos. En el último momento, Lisa se volvió valientemente para bloquear a la vaca. Al ver que Lisa calmaba a la vaca, el niño se atrevió a acercarse y comprobarlo. Al ver la expresión de pánico del niño, Lisa se echó a reír, y así concluyó el primer episodio. Mientras tanto, el abuelo en Hokkaido, que presenció la escena, no pudo evitar reírse también. Inmediatamente llamaron a Mandy para decirle que a toda la familia le encantaba la animación. El corazón de Mandy se llenó de alegría al instante. Sabía que Lisa, la chica de la pradera, seguramente sería un éxito. Al día siguiente, como era de esperar, Sonia recogió un gran paquete de cartas de la estación de televisión, enviadas por los espectadores. Todas ellas elogiaban la animación. Sin duda, este fue el mejor estímulo para todos. Mandy se volcó en su trabajo con renovado vigor. Poco después, una joven admiradora visitó inesperadamente el estudio. Deseaba ver el lugar donde se había creado Lisa. Mandy se dio cuenta de que la niña se parecía mucho a ella misma cuando era pequeña. Sin embargo, acababan de conocerse. Una extraña sensación se apoderó de Mandy. Cuando la niña se disponía a marcharse, Mandy la siguió, desconcertada, en busca de respuestas. Y en ese momento, los engranajes del destino comenzaron a girar. Mandy se dio cuenta de que la niña iba acompañada nada menos que por su hermana perdida, Kate. Para confirmar que no se equivocaba, llamó apresuradamente a su hermana por su nombre. Sin embargo, Kate se limitó a darse la vuelta y a sentir con la cabeza a Mandy, como si cargara con un profundo secreto. Pero Mandy no podía pensar en otra cosa. Después de que sus padres fallecieran en un accidente, las hermanas se vieron obligadas a vivir separadas. Durante más de una década, había buscado sin descanso su paradero. Sin embargo, en los años 60, las desapariciones eran habituales, por lo que Mandy nunca tuvo noticias de ella. Ahora, con Kate delante de ella, Mandy ya no podía contener sus emociones. Las lágrimas brotaron y se derramaron sin control. Pero Kate seguía profundamente preocupada. Dejó la dirección del restaurante que regentaba antes de marcharse apresuradamente. Mandy se quedó sola, con el corazón latiéndole con fuerza mucho tiempo después de que ella se marchara. Más tarde, le contó a su hermano lo que había sucedido ese día, aunque él no podía entender por qué Kate se había vuelto tan distante. Los lazos de sangre eran más fuertes que cualquier otra cosa. Mandy y su hermano decidieron descubrir que había llevado a Kate a rechazar incluso a su propia hermana. De vuelta a casa, Kate sentía un profundo dolor en su interior. Le explicó con sinceridad a su hija que la relación de sus padres se había deteriorado y que pronto podrían vivir separados. Había llegado sin nada y, si se separaban, podría marcharse sin nada. Sin embargo, la única preocupación de Kate era asegurarse la custodia de su hija. Kate miró a su hija. La razón por la que la había llevado a conocer a Mandy ese día era que, si alguna vez llegaban a una situación desesperada, Kate planeaba llevarse a su hija en silencio y buscar refugio con Mandy. Aún así, el corazón de Kate rebosaba resentimiento. No podía entender por qué su hermano y su hermana nunca la habían buscado. Sin embargo, Kate seguía sin saber que Mandy, desde su llegada a Tokio, nunca había dejado de buscarla. Simplemente había pasado demasiado tiempo y, sin fotografías de sus últimos años, los esfuerzos de Mandy no habían dado ningún resultado. Afortunadamente, Kate había visto recientemente el nombre de Mandy en los créditos de un programa de animación en la televisión. Este descubrimiento había sembrado en su mente la semilla de un reencuentro. A la noche siguiente, Mandy y su hermano se dirigieron juntos al restaurante de Kate. En cuanto entraron, su hermano comenzó a examinar a Kate. Una sola mirada le bastó para reconocer a su hermana. Kate, sin embargo, lo miró con calma. Luego, en su calidad de propietaria, le preguntó qué le apetecía comer. Su hermano pensó un momento antes de pedir un bol de arroz con tempura. Kate hizo una breve pausa. Luego preparó rápidamente el plato y lo colocó ante él. Sin embargo, después de probarlo, su hermano de repente comenzó a contener las lágrimas. Mandy también recordó las comidas que sus padres solían prepararles cuando estaban vivos. Al ver que Kate seguía en silencio, Mandy le entregó el sobre que había preparado de antemano. Luego, ella y su hermano se marcharon del restaurante. Esa noche, Kate, intrigada, abrió el sobre y descubrió que dentro había un cuadro. Kate lo reconoció rápidamente como uno de los que había pintado su padre cuando los tres hermanos eran pequeños. En aquella época, la familia vivía muy feliz. Al ser la más pequeña, mamá siempre tenía a Kate cerca, en sus brazos. Después de ver el cuadro, Kate se encontró llorando desconsoladamente. ¿Cómo era posible que en todos estos años no hubiera echado de menos a sus difuntos padres? Ante los hermanos que habían venido a reclamarla,
Kate comprendió que ahora las personas más cercanas a ella en el mundo eran solo su hermano y su hermana. Al mismo tiempo, una decisión se formó en el corazón de Kate. Al día siguiente, buscó la compañía de Mandy. Mandy sintió que algo no iba bien. Así que decidió llevar primero a Kate a casa. Kate no se guardó nada y le contó toda su terrible experiencia. No sé qué hacer con respecto al futuro, dijo Kate, pero saber que ahora tengo hermanos y hermanas, simplemente no podía soportarlo más. Por eso había acudido a Mandy para consultarle. Las lágrimas brotaron instantáneamente de los ojos de Kate, aunque su propio matrimonio había sido infeliz. Mandy le había ofrecido su cariño. Después de una larga pausa, Kate finalmente pronunció las palabras que había guardado dentro durante tanto tiempo. ¿Podemos seguir siendo familia? Mandy respondió inmediatamente que sí, y así, en ese mismo momento, se reconocieron formalmente. Ahora podían interactuar abiertamente como hermanas. Más tarde, Kate le dijo a su hija, Mandy es tu tía y mi hermana. La hija de Mandy parecía sospechar la verdad desde hacía tiempo. Para garantizar la autenticidad, Mandy insistió en que le mostraran en persona varias veces incluso los huevos fritos más sencillos. Aunque era un poco molesto, resultó ser muy valioso para la animación. Sin embargo, con la cadena de televisión persiguiendo constantemente los plazos de entrega, Mandy no tuvo más remedio que trabajar sin descanso. A menudo, tenía que hacer turnos extras durante meses solo para cumplir con las exigencias de la cadena. Sin embargo, Mandy nunca se quejó. Al contrario, mantuvo la esperanza cada día. La sensación de satisfacción que le proporcionaba el ajetreo le hacía sentir que sus sueños estaban al alcance de la mano. Pero el destino parecía disfrutar jugándole malas pasadas. Un día, de camino a la cadena de televisión para entregar unas ilustraciones, un compañero resbaló accidentalmente. Las ilustraciones de la empresa, fruto de un arduo y minucioso trabajo, quedaron completamente empapadas. Desconcertado, solo pudo llevar con culpa las ilustraciones empapadas de vuelta a la oficina. Tras inspeccionarlas, quedó claro que todos los dibujos estaban completamente saturados, totalmente inservibles. Mandy vio cómo su compañero se disculpaba profusamente. Sin decir nada, apretó los dientes y decidió volver a dibujarlo todo. Pero la animadora Lily quería rendirse inmediatamente. Eran el fruto de una semana de trabajo. Creía que era imposible terminarlos de la noche a la mañana. Cuando Mandy se ofreció a ayudar, todos los compañeros dejaron a un lado sus propias tareas. Para salvar la situación, no tenían más remedio que volver a dibujarlo todo. Si no entregaban el trabajo a tiempo al día siguiente, corrían el riesgo de que la cadena de televisión cancelara su colaboración. Para esta empresa incipiente, eso supondría un duro golpe. Sin tiempo que perder, todos se pusieron manos a la obra. Incluso la jefa, Sonia, decidió quedarse para ayudar. Afortunadamente, como ya habían esbozado estos diseños una vez, avanzaron rápidamente, con los compañeros trabajando juntos toda la noche. Al amanecer del día siguiente, finalmente completaron todo el trabajo artístico. Mientras tanto, en Hokkaido, los padres y el abuelo de Mandy se enteraron de las recientes dificultades de la pareja. No solo trabajaban horas extras todos los días, sino que también cuidaban de su hijo mientras estaban agotados. Les preocupaba que Mandy pudiera colapsar por el exceso de trabajo. Pensando en la pareja que luchaba por salir adelante, el abuelo sugirió decididamente a su hija que ayudara a cuidar de Mandy. Nancy, naturalmente, no se negó. Planeaba ir a Tokio pasado mañana para ayudar a Mandy. Después, el abuelo entró solo en el establo. Ahora, con 90 años, dependía de un bastón para moverse. Permaneció de pie ante las vacas durante mucho tiempo. El abuelo pasó toda la tarde en el establo. Aturdido, parecía ver a Mandy tal y como era hace 15 años. El abuelo temblaba mientras se agachaba. Esta simple acción le quitaba todas las fuerzas del cuerpo. Todo para acercarse un poco más a Mandy. Sus ojos se llenaron con el peso de los años. Imagino que estaba perdido en sus recuerdos. Al llegar la noche, el abuelo se sentó, como de costumbre, frente al televisor. A esa hora, la serie animada de Mandy se emitía puntualmente. El niño que el abuelo había acogido albergaba un sueño: convertirse en médico en la ciudad. El abuelo no puso ninguna objeción. Animó al muchacho, instándole a esforzarse con todas sus fuerzas por conseguir lo que deseaba. La imagen de ellos abrazándose con fuerza en la pradera. El abuelo observaba con los ojos llenos de lágrimas, porque esa escena reflejaba su propio viaje con Mandy. Mientras veía la televisión, Mandy sintió la misma emoción. 10 años antes, cuando se preparaba para dejar su ciudad natal, el abuelo la había animado con sinceridad a perseguir sus sueños en la ciudad. Ahora, Mandy tomó una decisión en su corazón: llevar a toda la familia a Hokkaido para visitar al abuelo durante las vacaciones de verano. Mandy no sabía que, al regresar a su ciudad natal, se produciría un acontecimiento inolvidable. El anciano abuelo mostraba ahora las marcas de las penurias. Durante la cena, Mandy se fijó en su aspecto cansado y le preguntó por su salud. Aunque él insistió en que estaba bien, apenas pudo terminar de comer antes de retirarse, agotado. Esto preocupó profundamente a Mandy. Al mismo tiempo, se dio cuenta de que su abuelo de 90 años había llegado al ocaso de su vida. A la mañana siguiente, el abuelo estaba solo en las praderas de Hokkaido esperando el amanecer. Cuando salió el sol,
fijó su mirada con determinación en esta tierra que llevaba las huellas de su trabajo. Una brisa se llevó su gorra. Pero él no la recuperó y permaneció en silencio mientras contemplaba la extensión de Hokkaido. Sin embargo, esa noche, un repentino aguacero cubrió el cielo. Al ver cómo la lluvia se intensificaba, una inquietud inexplicable se apoderó del abuelo. El torrencial aguacero continuó durante toda la noche. No fue hasta la mañana siguiente, cuando los truenos lo despertaron, que descubrió que se había ido la luz en su casa. Al instante intuyó que algo iba mal y se apresuró a preguntar qué había pasado. Se enteró de que el prolongado aguacero había causado daños en las líneas eléctricas, sin perspectivas inmediatas de que volviera la electricidad. El abuelo se sintió profundamente angustiado. La granja lechera familiar había dependido por completo de la electricidad para su funcionamiento durante los últimos años. El repentino corte de electricidad dejó las máquinas de ordeño automático completamente inoperativas. El almacenamiento de la leche en la granja era ahora una gran preocupación. Sin refrigeración, no había ningún lugar donde mantener la leche fresca. Tyler sugirió que, si no se restablecía la electricidad antes del mediodía, iría a la ciudad a comprar un generador. Sin embargo, Mandy, graduada en la escuela de agricultura, se opuso inmediatamente al plan de Tyler. Las vacas producen leche a intervalos regulares. Si no se las ordeñaba durante toda la mañana, todas desarrollarían mastitis. Esto causaría pérdidas significativas para la granja. Todos se sorprendieron cuando el abuelo se enfureció con su nieto Tyler. Inmediatamente puso a la familia en acción. Todos menos 2 personas se quedaron para cuidar de los niños. El resto lo siguió al establo para ayudar. Afuera, la lluvia caía a cántaros mientras el abuelo y Mandy se apresuraban hacia el establo. No había tiempo que perder. Todos los jóvenes de la granja se pusieron a ordeñar, aunque la maquinaria había sustituido al trabajo manual en la granja hacía años. Como ganaderos lecheros, aún recordaban la técnica adecuada para ordeñar. Recurriendo a sus recuerdos de infancia, Mandy pronto llenó un cubo grande. Tyler despejó la vieja casa para almacenar la leche, preparándose para apilar allí agua fría del pozo para conservar los bidones recién ordeñados. Gracias al esfuerzo conjunto de la familia, les llevó toda la mañana a ordeñar las 20 vacas. Al ver los resultados ante ellos, todos sintieron un gran alivio. ¿Por qué? A pesar de esta catástrofe natural, la granja se había salvado. Una vez que cesó la lluvia, el abuelo se llevó a Mandy lejos de casa. Tenían una tarea más, ayudar en la granja de Jerry. Tal y como temía el abuelo, las patatas, arrastradas por el aguacero, estaban ahora completamente muertas. Esas patatas eran invendibles, solo aptas para su venta a bajo precio a la fábrica de almidón. Al ver esto, el abuelo y Mandy comenzaron inmediatamente a desenterrar todas las patatas. Las patatas del campo aún no estaban maduras, pero, afortunadamente, si se recogían y se vendían rápidamente a la fábrica de almidón, aún se podían mitigar algunas pérdidas. Sin embargo, en ese momento, el abuelo se dirigió inesperadamente a Mandy con palabras llenas de significado solemne. Cuando muera, no te aflijas, mi voluntad permanecerá en esta tierra. Esas palabras eran lo último que Mandy deseaba oír, porque aún no había tenido la oportunidad de devolverle al abuelo su amabilidad por haberla acogido. En realidad, Mandy aún no sabía que lo único que deseaba el abuelo era verla feliz. Inesperadamente, el abuelo perdió momentáneamente la concentración y tropezó en el campo. Mandy comprendió que estaba completamente agotado. El trabajo en el establo había sido agotador. Agravado por su avanzada edad, simplemente se tumbó a su lado. Al menos descansa un rato, pensó. La vida era larga. Estas tareas podían completarse gradualmente, día a día. En un glorioso día soleado posterior, Mandy llevó a su marido y a su hija a dar un paseo por las vastas praderas de Hokkaido. El verde infinito se extendía bajo un cielo azul. Mientras caminaba, Mandy se sintió profundamente conmovida. Sin el apoyo de su abuelo en aquel entonces, nunca habría perseverado en sus sueños ni se habría convertido en animadora. Lo que más feliz hacía a Mandy era haber conocido a un abuelo que realmente se preocupaba por ella. A un marido, Nick, que la amaba, y a su adorable hija, Yoyo. Nick tomó silenciosamente la mano de Mandy, ofreciéndole el calor de un marido. Pero Yoyo, al ver esto, se acurrucó entre ellos. A partir de ahora, este amor se transmitirá a través de nuestra hija. Mientras tanto, el abuelo pisó las vibrantes praderas, miró profundamente a su alrededor y luego se tumbó en silencio sobre la hierba, respirando el familiar aroma de la hierba fresca. Cerró lentamente los ojos. El abuelo está cansado. Dejad que descanse en paz, al menos en sus sueños. Todavía conserva esos hermosos recuerdos.